Corporación Umbrella. Así nació y cayó el comienzo del fin 61-80. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Por favor, tomen asiento y guarden silencio, ordenó el profesor. Albert Wesker se sentó frente a su escritorio en la sala de conferencias, en el segundo piso del salón principal, mientras los demás estudiantes hacían lo mismo. El profesor presionó un código en la consola de la computadora grabada en el atril del pequeño escenario al frente del aula, bajó la pantalla del proyector y apareció una imagen de 3 palabras. Wesker permanecía tranquilo en su asiento, ajustándose ligeramente las gafas de sol cuando se le caían. No tenía ningún deseo de mostrar sus ojos a nadie. Estos tendían a delatar su verdadera personalidad. Lo mostraban como una persona brillante, despreocupada, amigable e inocente, mientras que su personalidad era serena, sensata, solitaria e inteligente en todos los sentidos. Esa era la personalidad que mostraba al mundo y planeaba mantenerla así, lo que significaba que nadie lo vería sin sus gafas de sol. Como todos saben, han trabajado para una de las corporaciones farmacéuticas más avanzadas del mundo, comenzó diciendo el profesor en un discurso dirigido al resto de la clase. Son los mejores de entre todas las universidades distinguidas del mundo y poseen las cualificaciones que buscamos en nuestros empleados para que den lo mejor de sí en esta corporación. Wesker sentía cierto orgullo y respeto por sus calificaciones. Sabía que el director, James Marcus, y su profesorado estaban más que impresionados con su expediente universitario. Tenía un doctorado en microbiología, anatomía humana y química, todos ellos obtenidos a los 17 años, tras haber cursado la universidad a toda velocidad a los 11 y haber comenzado sus estudios universitarios a los 14. Eso, sumado a sus diplomas de policía de su época en la academia, lo convertía en una persona muy solicitada en Umbrella. Había elegido la ciencia como su futura ocupación para encontrar algo que le permitiera desarrollar su intelecto durante un tiempo. Aceptó trabajar para Umbrella cuando se le presentó la oportunidad, ya que ahora eran los más grandes en la industria farmacéutica y contaban con la tecnología y el dinero necesarios para realizar su propio trabajo. Dado que la ciencia era una de las mejores materias que Wesker había cursado a lo largo de su corta vida académica, por el momento, se dedicaría a la ciencia. Era muy sensato elegir una carrera en la que se destacara y perseverar. Al menos hasta que llegue algo mejor. Lo último que necesito es apegarme a algo que me ponga en riesgo. La obsesión era un rasgo emocional que Wesker personalmente evitaba. Cuando las personas se obsesionaban y se apegaban fanáticamente a algo, tendían a perder el control de su instinto de supervivencia y terminaban suicidándose. Wesker siempre tenía instinto de supervivencia en todo lo que hacía, siempre pensando en mantenerse a salvo y al tanto de todo. No era un hombre cobarde, las adaptaciones de sus maestros en la academia de policía confirmarían que se manejaba de manera excelente en escenarios de combate y nunca se doblegaba bajo fuego, pero Wesker siempre había querido asegurarse de tener las mejores oportunidades en cualquier situación y que sabía qué esperar de cualquier complicación que pudiera ocurrir. Por eso había asistido a la academia de policía. Sabía que, como niño prodigio y con un profundo conocimiento de la ciencia, las grandes corporaciones y organizaciones gubernamentales querrían que trabajara con ellas inmediatamente, y la mayoría de esas razones para contratar a personas con gran potencial intelectual estarían relacionadas con algo particularmente ilegal. Así que estudió en la academia para aprender cómo funcionaban las leyes y cómo operaba la fuerza policial en todas las situaciones, para ver cómo podía usarlas para mantenerse al mando y fuera del alcance de las amenazas. Y ese sentido de autoconservación lo había mantenido siempre con vida y no iba a ignorarlo en mucho tiempo, ni siquiera mientras trabajara para Umbrella. El profesor se volvió hacia la pantalla y comenzó a explicar el significado de las palabras, utilizando exactamente las mismas palabras que Marcus había usado en la reunión con su personal años atrás. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Wesker, pero la desvaneció rápidamente. Le pareció bastante gracioso que Marcus hubiera puesto estas palabras como lema de la empresa en este sector, diciendo que todos debían seguir estas reglas para ascender en la empresa. Resulta bastante irónico, ya que algunas personas probablemente ni siquiera siguen estas reglas. Wesker sabía que esto tenía que ser algún tipo de prueba, algo que Marcus les había puesto delante para ver si podían entender lo que las palabras realmente les decían y qué tenían que aprender de ellas. La obediencia te llevaría lejos, si tan solo la demostrabas ante personas con mayor poder que el tuyo.
Por ejemplo, Wesker era plenamente consciente de que obedecer a Marcus le llevaría lejos en estas instalaciones, ya que era el director, y Marcus lo expulsaría si mostraba cualquier signo de desobediencia. Disciplina era la única palabra con la que Wesker estaba realmente de acuerdo, pues él mismo era disciplinado en todo lo que hacía, tanto personal como profesional. Siempre se aseguraba de que todo marchara a la perfección, tanto para él como para su trabajo, sin dejar lugar a errores ni equivocaciones, con esmero y consideración en su trabajo para asegurarse de que nada saliera mal y poder reflexionar sobre sí mismo. Unidad era la única palabra con la que no podía estar de acuerdo, porque tales actos te desmoralizaban. En ciencia, la única forma en que médicos, investigadores y profesores alcanzaban un nivel superior al de otros en sus campos de especialización era porque tenían algo que otros no tenían, algo que los hacía superiores a sus cómplices. Lo mismo ocurría con corporaciones como Umbrella. Eran las más grandes porque tenían contactos en las altas esferas y personas que también ocupaban puestos en la política global trabajando con ellas, lo que las hacía superiores a sus rivales. Mientras Wesker miraba a los demás en la sala, pudo ver que la mayoría estaban de acuerdo con las palabras y sus significados, etiquetándose a sí mismos como los que estaban destinados a ocupar puestos bajos en la empresa. Aunque hay excepciones. Un ejemplo era el chico sentado al fondo, mirando con desdén las palabras y burlándose de su significado. Era el aprendiz más joven en ser admitido en las instalaciones y el de inteligencia superior, algo que Wesker podía admitir sin ningún atisbo de celos ni envidia, incluso ante él. Wesker sabía que conocería a personas más inteligentes que él al unirse a Umbrella. Como la corporación querría las mentes científicas más brillantes que pudiera encontrar, él y Birkin eran candidatos ideales y serían seleccionados por encima de todos los demás, pero no solo por su juventud y su rápido historial académico. Y viendo la reacción de Birkin a la conferencia, era obvio que no era el tipo de persona que obedeciera esas palabras. Wesker podía deducir, con solo mirarlo, que parecía ser el tipo de hombre que solo quería trabajar cuanto quisiera sin que nadie a su alrededor interfiriera en su trabajo, preferiblemente dedicarse a lo que él mismo eligiera y perseverar, aportando información solo cuando lo considerara oportuno. Así que, Birkin no era realmente un seguidor del lema, aunque obedecería si alguien con mayor poder lo amenazara. Especialmente cuando se trata de un individuo poderoso como Lord Spencer. Wesker sabía sin lugar a dudas que Spencer era quien realmente manejaba los hilos de la compañía, la verdadera autoridad en Umbrella. Todos sabían que Spencer era el líder de Umbrella, desde el anuncio de la fundación de la corporación hacía 9 años. Y ahora parecía que él era el único con poder en la corporación, desde la repentina muerte de Edward Ashford y la partida de su hijo Alexander a unas instalaciones en la Antártida. Además, Wesker se daba cuenta de que a Marcus no le preocupaba en absoluto involucrarse en la política de la compañía y solo buscaba trabajar en lo que Umbrella tenía. Irónicamente, Wesker vio una similitud entre Marcus y Birkin. Ambos ignoraban por completo el lema y trabajaban con mentalidades similares. Solo obedecían si el trabajo se veía amenazado, no les importaba su vida personal ni su apariencia al trabajar incesantemente y eran reacios a compartir su trabajo con otros. Y lo curioso es que Marcus fue quien creó el lema, pero se resistía a seguirlo. Wesker lo había percibido desde su primer encuentro con Marcus, durante su solicitud de ayer. Marcus parecía exhausto, con ojeras y frotándose la frente como si estuviera enfermo, y su ropa mostraba muchas arrugas que había intentado en vano eliminar antes de venir. Hablaba un poco apresurado, y el tono de su voz revelaba su evidente impaciencia por salir de la sala y volver a trabajar bajo la torre de astronomía. Finalmente, cuando Marcus hizo una pausa para que le hicieran preguntas, Wesker captó un leve atisbo de esperanza en su rostro, indicando que esperaba que nadie le hiciera preguntas para poder marcharse. Birkin mostró los mismos rasgos de personalidad ese día. Al llegar, se sentó inmediatamente lejos de los demás candidatos para leer su libro de texto y escribir en su cuaderno, mientras que Wesker se sentó lejos de los demás para comprender cómo eran los demás candidatos. Birkin solo levantó la cabeza al responder a las instrucciones de Marcus sobre la solicitud de ingreso, y luego regresó a su trabajo tras la solicitud. Ese era uno de los talentos de Wesker en vida. Su capacidad para leer, para comprender cómo pensaban y actuaban con solo sus primeras impresiones, aprendiendo cómo usarlos para su propio beneficio y el de su trabajo. Otra gran lección de vida que había aprendido era que uno debe hacerse amigo de las personas adecuadas para alcanzar el éxito en la vida. Y esa lección sin duda valdría la pena considerarla en la jerarquía de Umbrella. De hecho, Birkin es una de las personas adecuadas en este momento.
Wesker sabía que Marcus, Spencer y los altos mandos de Umbrella tramaban algo secreto, un gran logro científico que nadie más había conseguido, por lo que estaban contratando personal nuevo, y Wesker quería averiguarlo. Sospechó por primera vez cuando vio a Marcus apresurarse hacia la torre de astronomía cercana. Debía ser una fachada, un pasaje que conducía a lo que Umbrella realmente hacía bajo su brillante declaración de preservar la salud del pueblo. Y Birkin probablemente era la puerta de entrada de Wesker. Aunque podría haberlo hecho él mismo, había 3 razones principales por las que necesitaría a Birkin de su lado. En primer lugar, si Wesker ascendía solo en las filas de Umbrella, levantaría sospechas sobre él y Spencer podría empezar a espiarlo para asegurarse de que no representara una amenaza. Wesker sabía que Spencer no era más que un megalómano paranoico y eliminaría cualquier amenaza posible a su puesto de poder, sin importar quién fuera. En segundo lugar, si él y Birkin ascendían juntos, nadie sospecharía de ellos, ya que los altos mandos conocerían su historial académico. Y Marcus, sin duda, los elogiaría si demostraban su valía en el centro de entrenamiento. Y, por último, ambos se necesitarían mutuamente. Wesker para alejar cualquier sospecha de Spencer, y las razones de Birkin serían su trabajo. Birkin era el tipo de persona dedicada fervientemente a su trabajo y con experiencia exclusivamente científica, lo que significaba que no podría trabajar en la corporación sin ayuda. Al trabajar en una empresa, tendrían que trabajar y hablar con mucha gente, ya fuera personal científico, de seguridad o administrativo. Birkin era más de estudiosos, y prefería trabajar solo y no tener que hablar de su trabajo con nadie. Así que necesitaba a alguien que fuera su igual en los libros, pero que también tuviera experiencia en hablar con la gente, especialmente con los altos mandos, y con Spencer. Supongo que Birkin y yo podemos ser socios por un tiempo. Les gustara o no, tendrían que colaborar para conseguir lo que querían, si querían hacerlo sin que la paranoia de Spencer los mantuviera bajo vigilancia. Así que Wesker tuvo que quedarse con Birkin mientras siguiera trabajando en Umbrella. Se sentó durante el resto de la clase, siguiendo cada instrucción y escuchando atentamente lo que se decía, y luego se fue a su dormitorio para pasar el resto del día. Necesitaba considerar otras opciones y soluciones a los problemas o consecuencias que pudieran surgir. Uno de los rasgos más notables de la personalidad de Wesker era su pragmatismo. Y siempre era práctico en todo lo que hacía. Más tarde esa noche, casi a medianoche, todo el centro de entrenamiento fue clausurado. Se apagaron las luces, se cerraron las puertas con llave, se apagaron las computadoras, se cerró la cocina, se guardó la comida, se limpiaron las habitaciones y se guardaron los archivos. Todos se habían acostado para descansar, excepto varios que estaban despiertos trabajando en lo que querían. Uno de los presentes era el joven William Birkin, que leía uno de los muchos libros de texto que había traído y tomaba notas página tras página para leerlas más tarde. Estaba sentado en su escritorio junto a la ventana de su dormitorio. La lámpara era la única fuente de iluminación, mientras que el resto de la habitación estaba sumido en la oscuridad. Hay mucho que aprender de la biblioteca del centro. Espero que haya más que aprender cuando supere estas inútiles sesiones de entrenamiento. Birkin había pasado la mayor parte del tiempo leyendo los libros que había traído consigo y los que le parecían más interesantes de la biblioteca, tomando un sinfín de notas sobre cualquier cosa que desconociera. Lo cual no era gran cosa, ya que apenas conocía nada, aunque sabía que cada dato valía la pena. La ciencia era la pasión de Birkin. Y le encantaba aprender todo lo que pudiera sobre ella, especialmente en biología y química, pues consideraba que eran su especialidad. Desde niño, siempre le había fascinado la ciencia, lo que lo convertía en el niño nerd del barrio. Pero no le importaba lo que los demás niños pensaran de él, ya que generalmente era reservado para sí mismo y su pasión, alejándose de los demás para no meterse en problemas. Ganó todas las ferias de ciencias que se habían celebrado en su escuela, arrasando en todas sus escuelas, terminó la preparatoria a los 12 años y se graduó con éxito en la Universidad Central de Washington con un doctorado completo en bioquímica, biología y química. A los 15 años, se graduó con honores y Umbrella se puso en contacto con él para ofrecerle la oportunidad de trabajar en la investigación que deseaba con la tecnología más avanzada y con total libertad. Entonces, ¿por qué estoy atrapado aquí con todos estos idiotas pomposos? Él había pensado que como tenía un historial académico tan impresionante, lo habrían puesto directamente en una bata de laboratorio y lo habrían enviado a trabajar a sus laboratorios, pero en lugar de eso, estaba atrapado aquí con un grupo de ingratos creyendo que eran más inteligentes que él ya que solo tenía 15 años.
Tenía más inteligencia que todos juntos, posiblemente el más listo de toda la instalación, aparte de Marcus y el chico de las gafas de sol. Esos dos parecían ser los únicos con inteligencia, suficiente para ser considerados niños prodigio. Mientras Birkin abandonaba el hilo de sus pensamientos y volvía a trabajar, alguien llamó a la puerta de su dormitorio. ¡Qué extraño! Nadie debería querer verme ahora. Se acercó a la puerta y la abrió un poco. Ver al otro adolescente en la instalación, Albert Wesker, parado afuera, con sus gafas de sol todavía en su rostro a esta hora de la noche. ¿Qué haces aquí?, preguntó Birkin, con el rostro visiblemente confundido. Wesker apoyó la mano en la puerta, mirándolo impasible. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz impasible. Birkin lo pensó unos segundos, preguntándose por qué Wesker iría a verlo ahora. Parecía que Wesker iría de verlo, ya que era un hombre solitario como Birkin, lo cual quedó demostrado cuando se presentaron, mientras permanecía apartado de todos. Entonces debe tener una buena razón para venir a verme ahora. Birkin se hizo a un lado y abrió la puerta por completo, permitiendo que Wesker entrara. La habitación no estaba precisamente ordenada, ya que Birkin no era un buen organizador, salvo si era necesario para su trabajo. No organizaba nada, ya que le quitaba demasiado tiempo que dedicaría a trabajar. Todas las notas que había escrito estaban esparcidas por la habitación, la mayoría apiladas sobre su cama y escritorio, mientras que otros papeles estaban en el suelo, arrugados por haber sido pisados. Wesker recorrió la habitación, echando breves vistazos a la primera hoja de las pilas que pasaba. Pronto llegó a una silla vacía y se sentó, mirando a Birkin. Birkin cerró la puerta y se dirigió a su escritorio, apoyándose en él y cruzando los brazos sobre el pecho, miró a Wesker. Veo que te gusta anotar cada pequeño detalle y aspecto de todo lo que lees, afirmó Wesker. Birkin se encogió de hombros. Un científico debería registrar todo lo que aprende o descubre en sus experimentos, sin importar si es un éxito o un fracaso. Wesker se recostó en la silla. Eres un hombre de ciencia devoto, dijo. ¿Y eso es malo?, preguntó Birkin. Fue el turno de Wesker de encogerse de hombros y levantarse de la silla para mirar por la ventana. Ven a mirar esto, ordenó, manteniendo la mirada fija en la ventana. Birkin se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Vio una pasarela que partía de una torre astronómica a lo lejos, hacia lo que parecían las ruinas de una iglesia. Un anciano caminaba por la pasarela hacia la iglesia y desapareció por un lateral. ¿Qué? El director Marcus también ha estado pasando por allí por alguna razón, afirmó Wesker con calma. Birkin lo miró. ¿Por qué? Wesker miró hacia atrás. Lo que sea que este centro esté usando para entrenarnos afectará a dónde iremos. Algunos iremos a trabajar en la industria farmacéutica, mientras que otros trabajarán en lo que Marcus ha escondido en esa iglesia, explicó. ¿Cómo sabes que Marcus tiene algo debajo de la iglesia?, preguntó Birkin, sentado en la silla junto a su escritorio. Intenté llegar yo mismo, pero los guardias me negaron el acceso, diciendo que solo el personal y los graduados seleccionados por Marcus pueden pasar de allí. Lo que Marcus tenga allí es importante para él, Spencer y la compañía, así que debe ocultarlo bajo edificios en ruinas, en las profundidades de estas montañas, tras puertas cerradas y guardias armados. Wesker se acercó a la puerta y miró afuera para asegurarse de que nadie lo escuchaba. Una vez que se aseguró de que estaba despejado, se volvió hacia Birkin. Tengo la intención de averiguar qué ocultan Marcus y la compañía, concluyó, con una vaga determinación en la voz. Birkin miró a Wesker con una ceja arqueada. Se sentía aún más confundido. ¿Pero por qué me explicas esto? ¿Por qué no guardas tus planes en secreto?, preguntó. Wesker se acercó al otro lado del escritorio y se inclinó ligeramente hacia Birkin. Necesito tu ayuda, dijo con firmeza. Birkin sintió que se le abrían los ojos de par en par. Tartamudeó. Wesker levantó una mano para silenciarlo. Obviamente, lo que ocultan es un enorme descubrimiento científico y nos están entrenando a los candidatos para determinar quién trabaja en él y quién no. Como dijiste, puedo ir solo, pero eso levantaría sospechas. Y las sospechas de los burócratas hacen que se vuelvan paranoicos y empiecen a matarnos. Si voy solo, me vigilarán como ratas a la basura tirada durante un mes. Pero si tú y yo vamos juntos, estaremos a salvo, ya que ambos somos prodigios certificados y la corporación daría la vida por tenerlos trabajando con ellos en este descubrimiento, explicó, exponiendo todos los hechos. Birkin se levantó y miró a Wesker a la cara. ¿Por qué debería ir? Wesker suspiró.
¿Quieres trabajar en algo que la corporación quiere mantener en secreto, algo de esencia científica, en lo que Marcus, quien también es científico y fundador de la compañía, está trabajando con ellos? ¿O prefieres seguir en formación, donde los demás creen que eres un chaval que se cree superior a ellos, cuando en realidad lo eres? Preguntó con sarcasmo. Birkin lo pensó. Wesker acababa de llamar a su puerta y le había ofrecido unirse a él para trabajar en un gran descubrimiento científico que la corporación ocultaba. Aún desconocía los verdaderos motivos de Wesker, pero tenía razón en que trabajarían en ello, siguieran adelante o no. Pero si así lo decidía, quería tener que asistir a sesiones de entrenamiento aburridas e inútiles con don nadie incompetentes y arrogantes, pero con un sentido común innato. De cualquier manera, irás a donde Wesker te dijo que irías. Pero, en serio, ¿qué tienes que perder si te unes a él? Birkin asintió. De acuerdo, me apunto. Compañero. Le ofreció la mano a Wesker para que la estrechara. Compañero, asintió Wesker, tomando la mano de Birkin y estrechándola. 13 de septiembre. Una brillante tarde de otoño, con el sol en lo alto del cielo y nubes blancas ondeando a su alrededor como niños bailando alrededor de una hoguera en la noche de Guy Fawkes. Sus rayos dorados se reflejaban en el brillante mosaico de colores en que se había convertido el bosque de mapaches, convirtiendo el paisaje en una de las obras de arte más hermosas de la madre naturaleza. Pero esto no tranquilizó en absoluto a una persona. Marcus estaba asustado. No, petrificado. Nunca había sentido tanto miedo en toda su vida, salvo cuando conoció a Sergei Vladimir. Aunque logró ocultar su miedo al hombre sentado detrás del escritorio frente a él, salvo por el constante movimiento de sus manos. Como hacía tiempo que no se veía cara a cara con él, había olvidado lo intimidante que era, incluso cuando guardaba silencio. Spencer se recostó en su silla de oficina, leyendo los formularios por tercera vez, sin decir ni una palabra después de que Marcus le entregara los papeles para leer, con las gafas sobre la nariz y la mirada fría y endurecida escudriñando el papel impreso. Había querido revisar él mismo los formularios de los candidatos y pedirle su opinión a Marcus antes de permitir que se tomara ninguna medida. Dado que Spencer controlaba mejor el funcionamiento interno de Umbrella, cada decisión debía ser revisada personalmente por él antes de su aprobación. Espero que esto no dure mucho. Tengo trabajo que hacer en el laboratorio. Marcus esperaba que la reunión fuera relativamente rápida, pero como sugería una incorporación al proyecto progenitor, Spencer quería asegurarse de que los candidatos fueran de confianza. Marcus decidió realizar un nuevo ascenso, aunque bastante apresurado, en el personal de la instalación, llamando a la secretaria de Spencer para solicitar una reunión con él sobre el tema. En los últimos días, Marcus había notado que Wesker y Birkin trabajaban con mucha más capacidad y eficiencia que los demás. Trabajaban en equipo, superando a los demás estudiantes y ganándose una reputación, buena o mala, del personal, superando las expectativas del centro. Aún así, aún competían entre ellos para ver quién era la mejor mitad. Aunque Marcus no era una persona con don de gentes, percibía que Birkin y Wesker tenían naturalezas opuestas en su trabajo, enfoques diferentes en sus operaciones. Birkin prefería completar el experimento sin modificar ningún detalle para poder registrar todos los datos que necesitaba. Por otro lado, Wesker era más práctico, pues quería asegurarse de que cada detalle estuviera bien pensado, de que no hubiera posibilidad de que algo saliera mal y de que todos estuvieran preparados para cualquier problema antes de comenzar los experimentos. El resto del personal había notado su buen desempeño y lo debilitadas que estaban sus habilidades con su trabajo actual, y todos coincidían con Marcus en que debían ascender antes. Incluso consideró informarles sobre el progenitor y el verdadero trabajo que realizaba Umbrella, pero necesitaría el permiso de Spencer antes de tomar tal decisión. Con suerte, Spencer comprenderá el valor de los candidatos y les permitirá unirse a la investigación. Quizás les permitiré unirse a mi investigación. Marcus había considerado esa idea y parecía funcionarle bien, aunque no los involucraría directamente en su trabajo. Estaba tan cerca de descubrir la verdad sobre el progenitor, con la ayuda de sus sanguijuelas, que podía saborear su dulce sabor a triunfo. Pero si Wesker y Birkin demostraban su valía con el progenitor, probablemente les explicaría el asunto y les pediría que lo ayudaran a mantenerlo a salvo de Spencer. Nunca lo mencionaría en voz alta, pero creía que a Spencer solo le importaba su uso financiero y cómo beneficiaría a su corporación. No puede comprender el verdadero valor de sus propiedades de modificación genética. ¿Qué opinas de Albert Wesker y William Birkin? Preguntó Spencer de repente, interrumpiendo los pensamientos de Marcus.
Marcus parpadeó un par de veces mientras su mente se concentraba en la pregunta. Bueno, sin duda están trabajando a un nivel mucho más alto que los demás estudiantes y ya han aprobado las pruebas de entrenamiento, afirmó, respondiendo lo más brevemente posible para terminar la reunión rápidamente y poder volver a los laboratorios y a su trabajo. Spencer se quitó las gafas y miró a Marcus. ¿Tanto el conocimiento, como las pruebas experimentales y mentales? Preguntó, sin que sus ojos ni su expresión revelaran nada. Marcus asintió. Sí, parecen totalmente capaces de trabajar en el progenitor, aunque Birkin está un poco apegado a la forma actual de trabajar la ciencia. Pero creo que puede adaptar su ideología científica a nuestro trabajo. ¿Cómo avanzaron tan rápido? Preguntó Spencer, con un tono de sospecha en su voz. Ambos estaban muy ansiosos por avanzar, pues sabían que en las instalaciones se les infravaloraba por el entrenamiento. Aunque ambos estaban deseosos de avanzar, no creo que Birkin tuviera el valor de solicitar un ascenso en persona. Lo más probable es que Wesker se asociara con Birkin y avanzaran juntos, supuso Marcus. Spencer había encendido un puro y lo fumaba mientras Marcus hablaba. Exhaló el humo y apoyó los codos en el escritorio, con los dedos entrelazados con el puro, colocado suavemente entre las puntas, y el humo grisáceo se desprendía de la punta. Muy bien, dijo después de un momento de tenso silencio, si crees que son aptos para el trabajo y están listos para comenzar, no tengo objeciones. Marcus evitó que su rostro reflejara un gran alivio y se levantó para irse, dirigiéndose a la puerta. Necesitaba volver a los laboratorios y seguir trabajando. Ya había perdido suficiente tiempo en la reunión con Spencer. Cada vez que lo llamaban para que dejara sus sanguijuelas y los laboratorios, sentía que abandonaba el trabajo, dejándolo desprotegido para que cualquiera lo robara, y no podía evitar sentir una profunda sensación de autodesprecio que le quemaba el corazón y le dificultaba la respiración. No podía evitar preocuparse de que el trabajo al que había dedicado toda su vida adulta fuera a ser arrebatado por el mismo hombre sentado tras el escritorio junto al que él había estado. Que su trabajo no valdría nada. Que solo fuera algo que una corporación dividiría y distribuiría entre mentes que ni siquiera podían ver el valor que tenían ante sus ojos, ojos que habían perdido de vista lo que era importante para un científico. Las sanguijuelas y el trabajo son míos. Es mío por derecho. Y nadie lo tendrá, nadie. Ni Spencer, ni Umbrella, ni ninguno de estos idiotas inútiles, que no pueden entender los espléndidos resultados que obtuve, ni siquiera si los obligara a darse cuenta de lo que tenían delante de sus malditas narices. Se escuchó una leve tos detrás de él y Marcus giró bruscamente la cabeza para mirar a Spencer, reprimiendo la rabia y el disgusto que sentía por Spencer que se reflejaban en su rostro. ¿Cómo va tu investigación, si me permites la pregunta? Preguntó Spencer con su voz monótona, la voz de un hombre sin emociones. Marcus se tomó unos segundos para calmarse. Estoy progresando mucho, le informó simplemente al director de Umbrella. Spencer abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña grabadora, sosteniéndola en su mano izquierda y presionando el botón de reproducción con su pulgar. Se escuchó un breve sonido de un teléfono sonando, los timbres continuaron durante varios segundos antes de que se escuchara el sonido de alguien contestando el teléfono. ¿Solicitud de estado?, preguntó la voz de la Reina Roja. Consígueme la instalación de almacenamiento de muestras en la TAM, ordenó con dureza una voz masculina. El teléfono emitió una serie de pitidos y silbidos antes de que alguien respondiera. Hola. Por favor, indique su solicitud, respondió una voz femenina. Necesito más especímenes. Se están demorando demasiado. Tengo que terminar mi trabajo. Consíganme los especímenes ya. Prácticamente gritó el hombre. Marcus no pudo evitar abrir los ojos de par en par, sorprendido, y su frente empezó a sudar. La voz que gritaba y pedía pacientes era la suya. Doctor Marcus, ha solicitado varias muestras solo la semana pasada y le enviamos varias para continuar con su trabajo, pero necesito más. Interrumpió Marcus. Mi trabajo avanza tan rápido que las muestras que me enviaste no son suficientes. Necesito que me envíes más de inmediato. Doctor Marcus, no podemos seguir suministrándole muestras cada vez que llama. Hay otros laboratorios y otro personal que necesitan suministros. Lo siento, pero empezó a explicar la mujer. No me des excusas. No dejaré que mentes ignorantes como la tuya arruinen mi trabajo. Solo consígueme los especímenes. A menos que estés dispuesto a librarte del trabajo con un último y miserable sueldo. Bramó Marcus. Ese sí, señor.
Los llevaré allí, de inmediato, respondió la mujer, con la voz cada vez más baja y asustada, como un conejo asustado por un perro salvaje. Entonces el teléfono colgó y Spencer detuvo la cinta, sin apartar la mirada fría del rostro de Marcus mientras guardaba la grabadora y cerraba el cajón. Una vez cerrado el cajón con un golpe seco, se levantó y se inclinó hacia adelante en su escritorio, entrecerrando los ojos mientras miraba fijamente a Marcus. Marcus, entiendo y aprecio el tiempo y el esfuerzo que dedicas al trabajo en el progenitor para nuestra corporación. Pero ¿no recuerdas que no podemos satisfacer tus necesidades ni obedecer todos tus caprichos? Todos trabajamos en el progenitor, todos los científicos que empleamos, no solo tú, lo que significa que no podemos ayudarte solo a ti. Si esto vuelve a suceder, haré que te destituyan y que tu trabajo se encargue a alguien mejor. Spencer sonrió con malicia. ¿Entendido? Marcus estaba sudando a mares y solo pudo asentir, sorprendido por esa declaración. Sabía que Spencer era un hombre que siempre cumplía sus amenazas y las cumpliría al pie de la letra. Así que Marcus debía ser extremadamente cauteloso al trabajar con los empleados de la corporación y mantener su trabajo seguro, ya que Spencer lo vigilaría de cerca para asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir. Después de ese pequeño incidente telefónico, quedó claro que Marcus estaba bajo vigilancia constante de Spencer desde que empezó a trabajar con el progenitor. Y tratará de ver qué puede averiguar sobre mi trabajo. En efecto, Spencer quería saber más sobre el trabajo que Marcus había realizado durante más de una década, preguntándole constantemente al respecto durante los años en que se fundó Umbrella y eran socios, argumentando que era para que la corporación se mantuviera más poderosa en riqueza, diplomacia e industria que otras. Marcus detestaba la idea de ver al progenitor como una herramienta para hacer dinero para un grupo de burócratas, pero no lo decía en voz alta y se mantenía al día con sus actualizaciones lo mejor que podía para satisfacer a Spencer y a la junta directiva, manteniéndolas lo más detalladas posible sin revelar demasiado y entregándolas lo antes posible. Esperaba que estuvieran lo suficientemente satisfechos como para dejarlo en paz y que siguiera trabajando, siempre y cuando les enviara más actualizaciones sobre su trabajo. Ahora que Spencer sospechaba más gracias a ese incidente, lo más probable era que enviara a sus espías a intentar robar la obra, lo que significaba que debía tomar más precauciones si Marcus quería protegerla. ¿Puedo irme ya?, preguntó tímidamente. Spencer asintió lentamente. Marcus abrió la puerta y se apresuró a salir al helipuerto de la finca Spencer, con el único deseo de escapar del hogar del hombre al que había llegado a despreciar y temer con cada fibra de su ser. Sintió la mirada de Spencer observando cada uno de sus movimientos a través de las paredes y ventanas, tras las puertas cerradas. Esos fríos ojos azules lo observaban fijamente, buscando cualquier señal de traición y cualquier indicio de lo que realmente significaba su trabajo. Marcus se apresuró a través de la mansión tan rápido como pudo, empujando a la gente fuera de su camino mientras corría hacia el helicóptero estacionado en el helipuerto, esperando que lo llevara de regreso a los laboratorios debajo de las instalaciones de entrenamiento para poder trabajar con sus sanguijuelas. Ahora corría contrarreloj y tenía que terminar su trabajo cuanto antes. Porque Spencer era quien controlaba las manecillas, Spencer vio cómo la puerta se cerraba de golpe y se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio a un ritmo breve. Aplastó su puro en el cenicero y leyó los formularios de los dos candidatos que Marcus deseaba que ascendieran a trabajar en el progenitor. Por lo que leía, veía que tenían las habilidades y la inteligencia necesarias para trabajar en el progenitor, pero sabía que no debía juzgar a nadie por la opinión ajena, ya que era engañosa, sobre todo si quien la daba no sabía leer a la gente. Spencer poseía esa extraña cualidad y la había utilizado bien durante sus años en Umbrella, asegurándose de comprender cómo pensaban sus empleados y qué esperaban de su trabajo, para poder manipular sus objetivos y que coincidieran con los suyos. Si Birkin y Wesker pueden demostrarme su valía, tal vez puedan reemplazar a Marcus. Spencer sonrió levemente ante esa afirmación antes de que su sonrisa se desvaneciera y fuera reemplazada por una mueca ceñuda. Parecía una buena idea, ya que Marcus se estaba volviendo cada vez más difícil de controlar y pronto podría tener que ser retirado antes de lo previsto. El resto de la junta directiva estaba satisfecha con las actualizaciones de Marcus, pero Spencer y Henry notaron que Marcus, aunque detallaba sus informes, había empezado a ser repetitivo una y otra vez, cambiando algunas palabras en algunos lugares para que pareciera diferente. Ten cuidado, James. Tu bolsa se está rompiendo y tus canicas son muy frágiles.
El arrebato de Marcus en la cinta y su mirada al verlo Spencer confirmaron sus sospechas, las cuales lo asaltaron desde que dejó que James trabajara en el virus madre. James Marcus, doctor en biología y bioquímica, estaba al borde de la locura, esperando que algo lo derribara. Y si Marcus daba ese paso, podría empezar a comportarse irracionalmente y causar ciertos eventos que expondrían o dañarían a Umbrella. Parece que necesita un profesional que lo vigile. Spencer cogió el teléfono de su escritorio y marcó el código de una instalación de comunicaciones que Umbrella controlaba en la costa este. Umbrella había instalado varias instalaciones de comunicaciones privadas de alta tecnología por todo el mundo para retransmitir llamadas, faxes y correos electrónicos a todas sus instalaciones, de modo que nadie pudiera espiar sus comunicaciones. Todas las instalaciones estaban gestionadas por las reinas gemelas de Umbrella. El teléfono sonó 12 veces antes de que lo contestaran. Era común que sus llamadas tardaran tanto en ser contestadas, ya que prácticamente todas sus instalaciones utilizaban todas las estaciones repetidoras de comunicación. Solicitud de estado por favor, anunció la voz de la Reina Roja. Conécteme con las instalaciones del Cáucaso en Rusia, ordenó. El teléfono emitió una serie de pitidos y silbidos antes de que alguien contestara en el otro extremo. Les presento al coronel Vladimir. ¿Qué les pasa?, preguntó Sergei. Sergei, mi viejo amigo. Soy yo, Oswell. Se oyó una risita al otro lado. Camarada Spencer. ¿Qué desea de su humilde servidor? Spencer sacó otro cigarro y lo encendió, inhalando y exhalando el humo. Quiero que más agentes de monitor vigilen al Dr. Marcus. ¿Quién, en tu opinión, es el mejor agente de monitor? Ya he tomado mi decisión y te lo enviaré cuanto antes. Se llama Nikolai Jinovaev, hijo de uno de mis antiguos soldados de mayor confianza. Posee las habilidades que necesitamos y es totalmente leal a nosotros, así que no nos preocupa que nos traicione. Es un profesional cualificado y solo nos reporta a mí o a ti. No te preocupes, camarada, Nikolai vigilará a Marcus, explicó Sergei. Spencer asintió. Bueno, gracias. Necesitamos mantener a Marcus bajo control. Se está volviendo demasiado imprudente y está obsesionado con su trabajo. Necesitamos saber qué trama de ahora en adelante. Ojalá Nikolai y los demás agentes se mantengan alejados de él. ¿Quién sabe qué les haría Marcus?, le dijo Spencer a Sergei. Si algo tenía de malo ir más allá de la locura, donde Marcus pronto caería, era que los enfermos harían cualquier cosa depravada que consideraran necesaria para mantener a salvo el único objeto que rodea su locura. Así que todos los agentes tendrían que andar con cuidado, por si a Marcus se le ocurría alguna idea que implicara derramamiento de sangre. Spencer se despidió de Sergei y colgó el teléfono, reclinándose aún más en su silla y cerrando los ojos cansados. El estrés de la creciente locura de Marcus y el trabajo en la pizarra lo estaba agobiando, y necesitaba descansar. Mientras su mente se perdía en un sueño tranquilo y sin sueños, esperaba que estos problemas se resolvieran pronto. Lo último que necesitaban eran más problemas de los que tenían originalmente, si el verdadero trabajo de Umbrella debía mantenerse en secreto. Porque si alguien se enteraba, estaría, para decirlo claramente, jodido. 2 días después. Los laboratorios bajo el centro de formación donde trabajaba el resto del personal estaban silenciosos pero ocupados, mientras los científicos trabajaban arduamente en sus mesas, observando microscopios, diseccionando animales, tomando notas y observando las pruebas de ADN que se realizaban en las computadoras. Nadie decía una sola palabra ajena al trabajo y permanecían concentrados en la investigación que realizaban, muy conscientes de que no era prudente distraerse de su trabajo y recibir el desprecio del Dr. Marcus, sobre todo porque su estado mental había empeorado. Por lo que Wesker pudo observar, al observar los laboratorios, el personal parecía niños asustados en una casa con un padre abusador. Mantenían la fachada de indiferencia ante la mirada desde las ventanas, pero Wesker podía ver el miedo hacia Marcus, que perforaba su fachada, como un gusano mordiendo una manzana. Ni siquiera levantaron la vista, y mucho menos saludaron, a Marcus, Birkin o Wesker, temerosos de que eso pudiera enfadar a Marcus. Los 3 hombres se limitaron a observar el trabajo del resto del personal, sin intentar hablar entre ellos ni con el personal antes de alejarse por el pasillo, con los 2 adolescentes caminando detrás de Marcus. Ambos han recibido buenos elogios de todo el profesorado de este centro, declaró Marcus, sin mirarlos por encima del hombro. He decidido que deberían ayudarnos en nuestro trabajo. Wesker se ajustó las gafas de sol y miró a Birkin, quien vio en su rostro una expresión de intensa curiosidad e impaciencia.
Parecía increíblemente desesperado por descubrir qué tramaba Umbrella además de los productos farmacéuticos, ya que él y Wesker habían hablado constantemente de ello durante su trabajo en los laboratorios secundarios. Wesker sabía que definitivamente se trataba de algo grave, pues había visto que llevaban varias jaulas de animales a la iglesia en ruinas, junto con grandes cajas de suministros y varios científicos más, todos dirigiéndose a un ascensor lateral de la iglesia. Fuera lo que fuese, Umbrella estaba gastando mucho dinero para conseguir los animales, la tecnología y el personal necesarios para continuar con este misterioso trabajo. Wesker tenía sus sospechas sobre lo que podría ser, pero generalmente las guardaba para sí mismo por su seguridad y la de sus planes con Umbrella. Se había unido a Umbrella, ya que era una gran empresa farmacéutica, para trabajar en su mayor talento profesional, la ciencia, hasta encontrar algo mejor que Umbrella. Y como este trabajo que Marcus había mantenido en secreto junto con los altos mandos era la investigación más importante de la corporación, Wesker pensó que sería lo mejor a lo que podía dedicar su intelecto por el momento. Sabía que los altos mandos tendrían que involucrarse en esto porque si Marcus lo hacía solo, estaría muerto, ya que grandes corporaciones de renombre como Umbrella podían salirse con la suya. Así que eso significaba que Wesker tenía que fingir ignorancia total sobre el trabajo, al igual que Birkin, si querían seguir con la cabeza en el suelo. Pero ahora, iban a descubrir en qué consistía esta investigación y cómo trabajar en ella. ¿Qué has descubierto que deba mantenerse en secreto, tanto para el público como para los aprendices? Preguntó Birkin, apretando el paso para caminar junto a Marcus. Hemos descubierto el mayor avance científico, algo tan poderoso y único que puede cambiar la raza humana para siempre, dijo Marcus con voz alegre. Wesker alcanzó a Birkin y Marcus, notando cómo la mirada de Marcus se desviaba sin ver nada y cómo seguía caminando, inconsciente hasta que Birkin lo sacó de su ensoñación. Parecía que se obsesionaba cada vez más con este trabajo y cómo lo realizaba, sin apenas notar ni importarle el mundo que lo rodeaba. No me sorprendería que pronto llegara al borde de la locura y se cayera. Pronto llegaron a una habitación marcada como almacenamiento químico y viral, llena de estantes con botellas etiquetadas, llenas de líquidos de diferentes colores, que cubrían las paredes. Una consola de computadora se encontraba en el centro de la habitación con un indicador de temperatura de -12 grados en la pantalla. Marcus se acercó a la consola y pulsó algunas teclas, haciendo que dos estantes se apartaran en la pared del fondo, revelando una habitación oculta, rodeada de sombras. Marcus les hizo un gesto para que lo siguieran y encendió una luz en la habitación para mostrar una gran caja de vidrio sostenida por un marco de metal. El panel frontal se abría para liberar una niebla fría y vaporosa en la habitación, oscureciendo los objetos en su interior. Wesker y Birkin se adelantaron para ver mejor mientras Marcus permanecía de pie detrás de ellos con los brazos cruzados. Esto, amigos míos, es el orgullo y la alegría de Umbrella. Lord Spencer, Lord Ashford y yo creamos este milagro de la ciencia moderna meses antes de la fundación de la corporación. Es la mayor creación en armamento viral e investigación genética que existe en este universo, lo único que puede transformar a cada especie viva en una monstruosa arma de guerra. Esto, mis jóvenes estudiantes, es el virus progenitor, anunció Marcus como si protagonizara una obra de Shakespeare. La niebla se disipó y varias lucecitas iluminaron la caja, revelando varios viales de un líquido azul cian, con el cristal inundado de vapor. Wesker y Birkin dieron un paso al frente para contemplar mejor el milagro de la ciencia moderna, atraídos por ella como si sus poderes internos fueran los antiguos e hipnóticos cantos de las sirenas. Si es un virus, ¿estamos seguros aquí?, preguntó Birkin con un deje de preocupación en la voz. No se preocupen de que contamine el aire. Bombeamos antibióticos y desinfectantes al aire cada minuto, así que no hay que preocuparse de que se transmita por el aire, ya que esta solo dura de 5 a 10 minutos, explicó Marcus. Wesker lo observó más de cerca, el líquido que se movía tras el cristal esmerilado. ¿Qué hace cuando infecta a un huésped?, preguntó. Infecta al huésped principalmente a través de fluidos que se transmiten al torrente sanguíneo. Básicamente, el sudor, la sangre, la saliva y la mucosidad transportan el virus de un huésped a otro al entrar en partes abiertas del cuerpo, como los ojos, los oídos, la nariz y la boca, pero principalmente a través de heridas abiertas. Luego atraviesa las membranas de cada célula con la que entra en contacto e infecta el núcleo. Una vez fusionado con el núcleo, sufre una transformación celular muy violenta e incontrolada mediante la mutación de los genes del huésped. En especies no mamíferas, causa mayor agresividad y un crecimiento rápido.
Sin embargo, en los mamíferos, causa los mismos síntomas junto con otras características nuevas, explicó Marcus. ¿Cuáles son? Presionó Wesker. Mata al anfitrión, afirmó simplemente Marcus. Birkin abrió mucho los ojos. ¿Cómo puede hacer eso? Preguntó. A medida que se producen las mutaciones, el huésped se debilita y muere. Dado que la acción de los virus es destruir el tejido sano, el progenitor hace lo mismo durante las mutaciones, ya que el cuerpo del huésped no es capaz de gestionar las mutaciones en su código genético y, por lo tanto, muere. Sin embargo, el progenitor también posee una capacidad regenerativa en su estructura, lo que otorga a las células un asombroso poder curativo, explicó Marcus. Tras sus gafas de sol, los ojos de Wesker se abrieron ligeramente. Si el progenitor puede regenerar las células que mata, eso significa, su voz se fue apagando, incapaz de creerlo. Marcus asintió. Sí, el progenitor mata al huésped, pero lo revive gracias a las células que ha infectado. Lo resucita, concluyó, cerrando el panel de la caja de cristal y sellando las muestras. Wesker y Birkin quedaron atónitos ante lo que les habían contado sobre el virus rompemoldes que Umbrella había creado. Ahora, si me siguen, tengo imágenes del progenitor que deberían ver. Síganme. Marcus los condujo fuera de la habitación y selló la que contenía al progenitor. Regresaron al ascensor y subieron al piso superior, saliendo por las puertas del lado izquierdo de la iglesia en ruinas y caminando hacia la torre de astronomía. Mientras regresaban al edificio principal del centro de entrenamiento, Wesker se desbocó con esta nueva información. Nada parecido a esto se le había ocurrido cuando se preguntaba qué ocultaba Umbrella. Este virus era lo más letal que había conocido en su vida, y que tuviera que trabajar en él era, cuanto menos, aún más asombroso. ¿Pero por qué conservarlo? ¿Por qué tener un virus que va en contra de todo lo que una farmacéutica busca? ¿Cuál es su propósito? Entonces Wesker reflexionó sobre lo que Marcus había dicho al presentárselo. Como había dicho que era la mayor creación en armamento viral y que podía convertir a cualquier criatura viviente en una maquinación de guerra. Y, para Wesker, solo podía significar una cosa en lo que Umbrella realmente estaba haciendo. Todo está en el marco de una guerra biológica. Tú, Spencer y la corporación están usando al progenitor como arma para librar guerras, afirmó Wesker. Marcus se detuvo bruscamente y se giró para mirar a Wesker. Birkin los miró a ambos. Sí y no, dijo Marcus simplemente. Pretendemos cambiar los métodos de guerra biológica. Intentamos usar al progenitor para obtener poder absoluto y obtener ganancias sobre otros en este planeta. El progenitor es una maravilla para contemplar. Sus poderes esperan en su interior a que los liberemos, a que los controlemos, explicó, perdiendo la voz en otra ensoñación. Birkin se aclaró la garganta para captar su atención. ¿Cómo podrán usar huéspedes infectados por el progenitor como armas biológicas? ¿Qué les hace el progenitor? Preguntó. Marcus continuó caminando hacia las instalaciones con los dos adolescentes pisándole los talones. Recorrieron los pasillos, ignorando al personal y a los estudiantes con los que se cruzaban, y se dirigieron a la entrada principal del ala oeste. Recorrieron los pasillos hasta llegar a una gran sala de conferencias. Una hilera de sillas frente a una pantalla de proyección y un televisor grande en una esquina. El proyector estaba al fondo de la sala. Marcus señaló los asientos. Tomen asiento para que puedan ver la tele, dijo claramente. Wesker y Birkin tomaron asiento mientras Marcus se dirigía a un pequeño armario al lado del proyector y sacaba varias cintas de vídeo. Marcus introdujo el primero y pulsó el botón de reproducción, retrocediendo unos pasos para que Wesker y Birkin pudieran ver la pantalla. Esta se encendió y mostró a varios científicos rodeando una caja de cristal con una planta común. Uno de ellos preparó una jeringa llena de progenitor mientras los demás se apartaban para tomar notas. Como dije antes, el progenitor es un potente mutágeno, capaz de reescribir el código genético del huésped para otorgarle rasgos nuevos y poderosos. Y estos rasgos difieren entre mamíferos y no mamíferos, por razones que aún desconocemos. En fin, este fue nuestro primer experimento con plantas, explicó. El científico clavó la aguja en la planta y presionó el émbolo, enviando al progenitor al interior de su cuerpo. Wesker se inclinó hacia adelante, expectante, mientras Birkin se frotaba las manos con nerviosismo. Si lo que les decían sobre el progenitor era cierto, la planta se convertiría en un monstruo. Curiosamente, Wesker descubrió que no sentía miedo ni asco en absoluto. Estaba ansioso por ver qué sucedería, por ver qué podía hacer esta enfermedad milagrosa en los seres vivos.
Dado que Wesker iba a trabajar en ella con Birkin y los demás candidatos, más le valía saber todo lo que pudiera gracias a las cintas. Marcus sacó un control remoto de su bolsillo y adelantó la cámara. Las imágenes se desdibujaron rápidamente. Pronto volvió a presionar el botón de reproducción y Wesker no podía creer lo que veía en la pantalla. La planta había cambiado por completo, de su forma original, simple y aburrida a algo aún más aterrador. La caja era más grande que antes y la maceta donde estaba se había roto, y hubo que echarle más tierra para que creciera, pues había cambiado muchísimo. Había crecido considerablemente, alcanzando la altura de un niño pequeño y su cuerpo era tan ancho como los brazos de Wesker. Los pétalos en la punta del tallo se habían abierto para formar un orificio similar a una boca, con dientes afilados alrededor del borde y una sustancia ácida goteando por la boca hasta caer en la tierra. Sus raíces se habían convertido en largos tentáculos fibrosos que se balanceaban en su parte inferior entre la tierra, golpeando ocasionalmente el cristal. Sus hojas habían crecido y desarrollado varios apéndices en los bordes, que se habían curvado hacia adentro y se habían afilado hasta formar lo que parecían garras. Increíble. Simplemente increíble. Wesker miró a Birkin y vio que su rostro estaba enmascarado por una expresión de absoluto horror, respirando profunda y estremeciéndose. Parecía que aún no comprendía lo que veía ante él. Wesker descubrió que no podía culparlo, pues no había nada parecido en ningún otro lugar del mundo. ¿Cuánto tarda el progenitor en causar las mutaciones?, preguntó Birkin, con la voz impregnada del horror que sentía en ese momento. ¿Ves la hora en la pantalla?, respondió Marcus. Ambos miraron la pantalla y asintieron. El cronómetro marcaba 56, 18, 39. Ese es el tiempo que tardó el progenitor en mutar la planta hasta la etapa final. El virus tarda más de 2 días en infectar completamente a un huésped. Después, desconocemos cuándo comienzan las siguientes etapas de mutación, pero tras otras 10 a 20 horas de infección, el virus se vuelve inerte y se detiene, les informó Marcus. ¿Qué pasa con otras especies o familias de criaturas? ¿Qué les hace el progenitor?, preguntó Wesker, mirando a Marcus. Marcus extrajo el casete de la videograbadora, lo reemplazó con otro y pulsó el botón de reproducción. La pantalla mostró otra caja de cristal rodeada de científicos, uno de ellos preparándose para inyectar el progenitor en el espécimen, que ahora era una araña doméstica común. Este fue nuestro primer experimento con insectos. Observen la araña antes de cualquier infección. Ahora, aquí la tienen después de las mutaciones completas. Marcus adelantó la cinta hasta el final y, de nuevo, fue una visión horrorosa. La araña tenía ahora el tamaño de un coche pequeño, sus ojos, del tamaño de pelotas de ping-pong, brillaban con un hambre voraz descomunal, sus patas, tan largas como mangueras de bomberos y tan gruesas como patas de mesa, la mantenían suspendida del suelo mientras la araña tejedora de telarañas de su abdomen comenzaba a hacer su nido, con los colmillos goteando una baba viscosa y verdosa. El temporizador en la parte inferior de la pantalla marca 51, 24, 01. Marcus expulsó la cinta y se giró para encarar a Wesker y Birkin. Como vieron, el progenitor funciona igual con plantas, peces, anfibios, reptiles e insectos. Aumenta su tamaño y su furia, declaró, mientras se dirigía a buscar otra cinta. Wesker permaneció sentado en silencio, reflexionando sobre todo lo relacionado con el progenitor. Hasta el momento, todo lo relacionado con esta enfermedad milagrosa era cierto, al menos todo lo que Marcus les había contado. Era una creación increíble y a la vez aterradora, un arma maravillosa y a la vez monstruosa, y si pudiera hacer precisamente eso con mutaciones descontroladas en seres vivos. Si controlamos las mutaciones, las posibilidades de lo que podría crear son ilimitadas. No es de extrañar que Umbrella lo mantuviera en secreto, incluso de sus propios empleados, hasta que estuvieron seguros de que eran confiables. Este asombro microbiológico podía transformar el significado de la guerra viral y biológica en algo completamente diferente. Mientras que antes, simplemente se infligía una enfermedad a una población y se dejaba que se propagara desenfrenadamente. Pero con el progenitor, se podía crear un ejército, un batallón, una legión de criaturas sobrehumanas con el potencial de destruir civilizaciones de un solo ataque. Cuidado. Recuerda. Encariñarse demasiado con algo, especialmente con el progenitor, es un error fatal. Pero nada había cambiado en él gracias a un milagro de la ciencia moderna. Wesker seguía aferrado a su instinto de supervivencia y progreso. Si uno se dejaba cautivar demasiado por el potencial del progenitor, podía acabar muerto o loco. Marcus sin duda iba por ese camino.
Su creciente locura emanaba de él como una oleada de aguas residuales purulentas, y pronto podría acabar tomando cualquier espécimen que considerara digno de trabajar. Esa sería su sentencia de muerte. Aunque aún no se habían visto en persona, Wesker sabía que Spencer era un megalómano, un hombre que ansiaba mantenerse en el trono del poder y aniquilaría a cualquiera que lo amenazara. Tenía el poder y el dinero para hacerlo, y eso lo enfurecería tanto como a Marcus, así que no le importarían las repercusiones de tal acto. Wesker sabía que, aunque deseara mantenerse en una posición de poder toda su vida, no debía apegarse demasiado al poder que aspiraba a obtener. Ese era otro camino hacia la locura y si se volvía loco, todo se arruinaría y se mataría. Prefiero evitar ese giro. Pero volviendo a la situación actual, todavía necesitaba una cosa para confirmar todo lo que había oído sobre el progenitor. ¿Podemos ver un experimento humano? Preguntó en voz alta, sorprendiendo tanto a Marcus como a Birkin. Birkin lo miró con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Marcus se quedó atónito unos instantes antes de coger un casete nuevo, insertarlo y darle al play. Como expliqué antes, en los mamíferos, las mutaciones causadas por el progenitor matan al huésped, pero lo restauran gracias a su capacidad regenerativa. Lo mismo ocurre con los humanos y, curiosamente, con las aves. Este hombre sufrió un accidente. Una muestra del progenitor se rompió y se infectó por vía aérea, explicó Marcus, adelantando ligeramente la cinta. La pantalla mostraba la imagen de un hombre acostado en una cama de hospital, conectado a una vía intravenosa, que monitoreaba su ritmo cardíaco y respiratorio. Al parecer, se rascaba. El cronómetro marcaba 4:12 minutos, 51 segundos. Sufre la primera etapa de la infección. Ha desarrollado una reacción similar a una erupción cutánea debido a que el progenitor infectó y mutó sus células cutáneas, explicó Marcus. Reenvió la cinta. El hombre seguía rascándose, pero estaba empapado en sudor, con los ojos como si se le llenaran de un blanco lechoso y murmuraba incoherencias. El cronómetro marcaba 22:19 minutos, 34 segundos. La infección se está extendiendo por su cuerpo y ha alcanzado la segunda etapa. El sarpullido es peor porque toda su piel está mutando. Ha tenido fiebre debido a mutaciones en sus neuronas, lo que le ha provocado visión borrosa y pérdida del habla, explicó Marcus, volviendo a adelantar la pantalla. La siguiente imagen mostraba al hombre acostado en su cama con un científico de pie a su lado. El hombre parecía estar muy enfermo. La cama estaba completamente empapada en sudor, su respiración se reducía a jadeos sibilantes y el monitor mostraba que su ritmo cardíaco era más lento. El científico levantó el brazo del hombre e intentó doblarlo, con dificultad para mover la articulación, como si sus huesos y músculos se estuvieran convirtiendo en cemento. El cronómetro marcaba 34, 33, 59. La infección ha llegado a la tercera etapa. Sus pulmones y células cardíacas están mutando, lo que provoca insuficiencia respiratoria y circulatoria. El rigor mortis se ha desarrollado debido a mutaciones en sus células musculares, les informó Marcus. Aceleró la grabación y la escena cambió. El hombre estaba desplomado en su cama, su monitor emitía un tono plano, su pecho no subía ni bajaba al respirar. El cronómetro marcaba 49, 45, 16. La fase final de la infección. El hombre ha entrado en un estado catatónico y ha muerto. Pero, exclamó Marcus, señalando la pantalla para que la vieran, y el propio Wesker respiró hondo. El hombre estaba sentado en la cama, gimiendo de hambre. El monitor mostraba que su ritmo cardíaco y respiratorio se habían normalizado. Sus ojos eran de un blanco lechoso y su piel, mortalmente pálida. Birkin empezó a balbucear presa del pánico y Wesker se recostó en su silla, con la vista fija en la pantalla. El hombre había muerto por la infección y había resucitado gracias a las mutaciones. Clínicamente, estaba muerto, a pesar de lo que decía la máquina intravenosa, como lo habían visto tanto Wesker como Birkin. Sin embargo, se levantaba, caminando hacia la cámara con pasos torpes, con las manos extendidas hacia el hombre detrás de la cámara y la mirada vidriosa y sin vida fija en la cámara. Solo una palabra podía describir al hombre en ese momento. Algo que el propio Wesker consideraba ridículo, y Birkin probablemente habría pensado lo mismo. Como Wesker había sido científico, debía centrarse en los hechos reales, comprobados, no en algo ficticio. ¿Pero qué otra palabra podría usarse para describir la condición del hombre? ¿Qué otra palabra podría alguien usar para describir a un hombre que parecía y actuaba como si estuviera vivo, pero en realidad estaba muerto? ¿Qué otra palabra se podría utilizar además de zombie?
Marcus sacó la cinta, apagó el televisor y se volvió hacia los científicos adolescentes. ¿Entienden lo que significa esto?, preguntó. Wesker no sabía qué pensar, salvo que sus planes habían cambiado drásticamente con este nuevo ascenso al trabajar en el progenitor. Y, para bien o para mal, ni siquiera él tenía ni idea de saberlo, desde que Birkin vio por primera vez al progenitor y la prueba de su capacidad, su ideología y conocimiento de la ciencia quedaron completamente revolucionados. En la ciencia, todo consistía en complejas ecuaciones matemáticas que podía interpretar en segundos, reacciones que triunfaban en el éxito o decaían en el fracaso, con él como cronista de lo sucedido y el hombre que lo declaró, respaldando su palabra con pruebas de que estaba en lo cierto. Todo era un simple proceso de experimentación, observación, análisis y evaluación. Pero el único conocimiento común en el que todos coincidimos, sin reticencias, discusiones ni experimentación, para demostrar que era cierto, era que los muertos seguían muertos. Pero después de que Marcus le mostró lo que era el progenitor, lo que era capaz de hacer y lo que podía llegar a ser, se encontró aturdido y todo su conocimiento destrozado para poder ser reemplazado por lo que vio en el virus mortal que Umbrella había creado. Cambió por completo la forma en que cualquiera había pensado sobre la genética, su funcionamiento y sus posibilidades. Les proporcionó un conocimiento radical, innovador y poco convencional que nadie podría comprender ni descubrir sin aprender de primera mano sobre sus posibilidades. Significó que cualquiera podía tomar cualquier organismo vivo, descomponer y luego reconstruir la estructura de su ADN como mejor le pareciera, como un bebé haría con una pila de bloques de construcción. Fue la oportunidad que el hombre tendría de ser Dios. Pero Birkin no estaba allí solo para experimentar con algo tan revolucionario o para cortar criaturas comunes y corrientes solo para ver cómo podían mutar en horribles monstruos para la guerra, que, como Marcus había dejado en claro, era la verdadera aspiración de Umbrella con el progenitor. Sus verdaderas razones eran crear algo que se convertiría en el mayor descubrimiento del mundo, algo por lo que él mismo pudiera atribuirse todo el mérito y proclamar que fue obra suya, su genio. Aspiraba a dejar huella en la historia, a demostrar al mundo que era un genio indiscutible, y que su mayor logro era la evidencia que respaldaba su intelecto. No encontró ninguna revelación similar en la que trabajar fuera de Umbrella, porque todo lo demás conocido en este mundo era ahora tan común como el resfriado o la gripe. Todos sabían cómo funcionaba cada una de estas enfermedades, todos sabían cómo combatirla, prevenirla o curarla, dejando su huella en el trabajo realizado sobre cada una de ellas. Pero con el progenitor, podía crear algo increíble, algo tremendo en todos los sentidos, algo que nada podría eclipsarlo ni eclipsarlo. Lo que quería era crear la obra maestra definitiva usando todo su intelecto. Pero ahora mismo, tenía que aferrarse a lo que tenía, que seguía siendo increíble y solo podía mejorar. Él y Wesker habían sido asignados como investigadores principales en los laboratorios bajo la iglesia, trabajando día y noche para catalogar cada aspecto de las propiedades mutágenas del progenitor, para ver cómo se comportaba en cada circunstancia. Experimentaron para ver cómo mutaba a los huéspedes cuando les faltaba una extremidad, un hueso o un órgano, para ver cómo se adaptaba a las partes faltantes del cuerpo del huésped. O cómo el progenitor trabajaría en condiciones mucho más duras, como temperaturas bajo cero o superiores a 100 grados, para ver si su tasa de infección se veía afectada por las condiciones del entorno en el que se encontraba. En eso consistía principalmente su trabajo y ambos trabajaron extremadamente juntos, siempre discutiendo y debatiendo sobre todo lo que habían trabajado, asegurándose de que todo saliera bien y de que supieran qué esperar de los experimentos si las cosas salían mal. Pero la forma en que trabajaban y cooperaban con los demás científicos era un asunto completamente distinto. Wesker prefería tratar a todos con justicia, tratándolos con respeto y asignándoles una tarea en la que destacaban, manteniendo todo funcionando de forma eficiente y estricta, y solo criticando a quienes cometían errores significativos. Como se le daba mejor trabajar con otras personas, lo manejaba todo con profesionalismo, asegurándose siempre de conocer sus fortalezas y debilidades, y cómo podía aprovecharlas para continuar la investigación. Era básicamente lo que se llamaría firme pero justo. Birkin, por otro lado, los trataba con mucha más severidad y crueldad, desquiciándose al más mínimo error y llevando a otros científicos al límite con su perfeccionismo desesperado. Se mostraba abiertamente hostil hacia los demás cuando no trabajaban bien en los experimentos y expresaba abiertamente su desaprobación hacia todos los que trabajaban con él. No mostraba hacia los demás científicos más que desprecio, pues trabajaba a un nivel superior al suyo y desaprobaba su falta de comprensión de la importancia del trabajo.
Pero a pesar de la personalidad de Birkin y las constantes quejas en su contra, ni Spencer ni Marcus habían intentado nada en su contra, aunque Birkin nunca había visto ninguna prueba de que Spencer diera órdenes en los laboratorios. Probablemente pensaba que era porque tanto Marcus como Spencer sabían lo buen candidato que era y que no podían permitirse abandonarlo. La única otra posibilidad que se le ocurría a Birkin era que Wesker estuviera haciendo las paces con sus superiores para que siguiera trabajando. El por qué, Birkin no lo sabía ni le importaba. Lo único que le importaba era seguir trabajando. Era 19 de septiembre, en medio de una larga jornada laboral, en ese momento era la hora de almuerzo para el personal. El resto del personal estaba en la cafetería, comiendo a hartarse y tomando café para mantener las energías para el trabajo, perdiendo el tiempo charlando sobre tonterías, como siempre. Wesker y Birkin, sin embargo, estaban dentro del laboratorio principal comentando el trabajo que habían realizado durante los días que habían empezado a trabajar en el progenitor. Es simplemente asombroso. Simplemente asombroso, eso es todo lo que hay para describirlo, le dijo Birkin a Wesker, sentado a la mesa del laboratorio con su taza de café en la mano. Wesker negó levemente con la cabeza, con las manos cruzadas a la espalda, paseándose de un lado a otro frente a Birkin. Aunque los efectos siguen siendo los mismos en todas las condiciones. En los no mamíferos, mayor crecimiento y agresividad. En los mamíferos, mayor crecimiento y agresividad, además de ese factor de no muertos. La única diferencia es que a temperaturas bajo cero, las células funcionan más despacio. Y a temperaturas superiores a 100 grados, funcionan mucho más rápido, explicó Wesker. Birkin suspiró levemente ante ese hecho, sabiendo que lo que decía Wesker era cierto. El progenitor por sí solo no lograba mucho al infectar a otros huéspedes. Ya habían catalogado y registrado todas las variaciones en las mutaciones que causaba. Y como todas las mutaciones eran iguales, eso significaba que la destrucción de células cerebrales era común en la infección, lo que significaba que los huéspedes carecían de inteligencia para obedecer órdenes, lo que los convertía en armas biológicas deficientes. Al menos tenemos al progenitor. Es un arma biológica muy eficiente por sí sola, ya que mata a todo ser vivo con el que entra en contacto, dijo Birkin, más que nada para tranquilizarse a sí mismo que a Wesker. El progenitor no es una buena arma biológica, exclamó Wesker, deteniéndose para mirar a Birkin. Birkin permaneció allí atónito ante las palabras de Wesker, incapaz de hablar por la incredulidad que le producían. Birkin sabía que Wesker debía de haberse dado cuenta de lo que era el progenitor cuando presenció por primera vez sus propiedades en acción, vio lo que hacía y cómo afectaba a otras formas de vida con las que entraba en contacto. No era posible que criticara al progenitor basándose en un simple error que había encontrado en un experimento. No puede hablar en serio. Este es el mayor descubrimiento científico de la historia. No puede pensar que tiene defectos. Tiene una debilidad que puede matarlo inmediatamente. Hicimos un experimento para ver que también una infección transmitida por el aire muta a un huésped bajo la luz solar directa, explicó Wesker, al ver la incredulidad en el rostro de Birkin. Liberamos la infección en la zona para infectar al huésped, pero no pasó nada. No encontramos rastro de la infección en ninguna parte de la zona y los rastros que encontramos fueron células progenitoras muertas. Realizamos varios experimentos más para ver si era solo una casualidad, pero todos los resultados fueron iguales. El progenitor murió al ser liberado en el aire. Birkin procesó lo que Wesker había dicho y solo pudo encontrar una respuesta a por qué la luz solar directa había matado al progenitor. La radiación ultravioleta debió destruir las células del virus. Es fotosensible, afirmó. Wesker asintió levemente en respuesta. Birkin suspiró y se tapó la cabeza con las manos. Incluso una perfección como el progenitor tiene defectos. Como científico, debería haber sido consciente de que siempre hay un defecto en todo en el planeta. Pero esta revelación lo impactó más que cualquier otra cosa. El progenitor fue el mayor descubrimiento científico jamás realizado, con la capacidad de separar la estructura de ADN de cualquier organismo vivo y recombinarla para crear lo que quisieran. Podía convertir a un animal común en un monstruo horrible y a un hombre común en un zombi implacable. Pero esta fotosensibilidad había reducido considerablemente sus posibilidades de convertirse en un arma biológica, y sus propiedades mutacionales no eran suficientes para fabricarlas. Birkin desconocía por qué Spencer y Umbrella querían crear armas biológicas, aunque la única razón que veía era venderlas a fuerzas militares para que combatieran en guerras. Sin embargo, el progenitor destruyó algo que Umbrella necesitaba en sus armas biológicas.
Mataba neuronas y solo las regeneraba lo suficiente para que el huésped pudiera hacer todo lo posible antes de morir, pero no lo suficiente para que obedecieran órdenes. Por lo tanto, se volvieron incontrolables e ineficaces como armas biológicas. Y ahora, acababan de descubrir que el progenitor en sí no era un arma biológica efectiva. Debido a su fotosensibilidad, solo podía usarse en condiciones sin luz solar, lo que significaba que solo podía usarse de noche. No era de extrañar que el centro de entrenamiento estuviera constantemente lleno de nuevos candidatos, ya que Umbrella necesitaba mejorar el progenitor si quería continuar su trabajo en armas biológicas. Tener un arma biológica que solo podía usarse de noche y que, a pesar de las mutaciones, solo creaba monstruos feroces, sanguinarios e incontrolables no era un producto lo suficientemente bueno como para vendérselo a nadie. De repente, una nueva idea se le ocurrió a Birkin. Si el progenitor puede morir con la luz solar directa, ¿no podrían morir también los huéspedes de esa manera? Preguntó. Wesker negó con la cabeza. No todos. Solo aquellos con una piel muy fina, como serpientes, babosas, sanguijuelas, ciertos tipos de peces y plantas no desérticas. Son las únicas criaturas susceptibles a la radiación ultravioleta de la luz solar, le informó Wesker. Birkin dio otro sorbo a su café. Supongo que el progenitor es inútil por ahora, admitió Birkin con tristeza. No estés tan seguro, William, replicó Wesker. Birkin miró fijamente a Wesker. Su tranquilo y sereno amigo obviamente se daba cuenta de algo nuevo que Umbrella ignoraba. Aunque eso no era una sorpresa, ya que nada escapaba a la atención de Wesker. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Wesker le devolvió la mirada a Birkin. Marcus ha encontrado algo, afirmó simplemente. Los ojos de Birkin se abrieron ligeramente, pero lo reprimió rápidamente. Aunque no se le daba bien leer a la gente, sabía que algo le pasaba a Marcus, con su comportamiento casi hostil hacia todos a su alrededor sin razón aparente, su actitud de ensoñación distante y su falta de reacción ante cualquier cosa que se le presentara. Parecía distraído y agitado por estar lejos de su laboratorio, como si temiera perderse algo importante. Obviamente ha descubierto algo sobre el progenitor, algo que lo hace más poderoso. ¿Qué crees que es entonces? Preguntó, inclinándose hacia Wesker. Wesker miró brevemente a su alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de acercarse a Birkin. Todavía no estoy seguro. Sea lo que sea, es importante, ya que está trayendo más animales y especímenes que nunca. Todos enviados a su laboratorio, ninguno aquí. Y he estado recibiendo quejas de la secretaria de Spencer, sobre cómo Spencer cree que Marcus se está comportando de forma demasiado irracional, explicó en voz baja para evitar que alguien lo oyera. ¿Por qué quejarse contigo en lugar de con Marcus? Wesker se encogió de hombros. Obviamente no les responde. Lo que significa que no quiere que nadie lo sepa. Así que, se dirigió a la puerta, creo que echaré un vistazo al laboratorio de Marcus a ver qué ha estado haciendo. Birkin se puso de pie de inmediato y miró la espalda de Wesker conmocionado. No hablarás en serio. ¿Y si se entera? Te meterás en problemas. ¿Y qué hay de nuestra colaboración? Estamos juntos en esto. Tienes que quedarte y continuar con nuestro trabajo si queremos mantener a Spencer, Marcus y los altos mandos lejos de nosotros, suplicó, acercándose a Wesker y agarrándolo del hombro. Wesker apartó la mano y lo miró unos segundos tras sus gafas de sol antes de volver a la puerta. No te preocupes. Instalaré un micrófono en su laboratorio para registrar su trabajo y recuperarlo más tarde, le informó a Birkin, dando unos pasos hacia la puerta. Se volvió hacia Birkin. Quédate y continúa con nuestro trabajo, solo un rato. Para que, como dijiste, los superiores no nos molesten. Se giró y miró hacia el pasillo. Nada saldrá mal. No tienes por qué temer, dijo simplemente antes de marcharse. Birkin apretó los puños, irritado por la actitud de Wesker. Ignoraba las consecuencias de lo que hacía y ponía en riesgo todo su esfuerzo. Apenas habían empezado con el progenitor, y iba a echarlo a perder por una idea abstracta que se le había ocurrido. Básicamente, estaba echando por la borda todo lo que habían logrado hasta el momento y arrastrándolos de vuelta al punto de partida. Mierda. Maldijo en voz baja. Birkin nunca había sido de los que maldecían ni usaban groserías. A pesar de su temperamento duro, siempre se las arreglaba para mantener la calma y no soltar palabrotas. Pero seguía maldiciendo, pero solo cuando se ponía muy nervioso, y esta situación con Wesker haciéndose el solitario y poniendo en riesgo su trabajo le resultaba ciertamente inquietante. Birkin suspiró derrotado y se frotó la frente, intentando calmar el creciente dolor de cabeza.
Sabía que discutir con Wesker era inútil, ya que siempre hacía las cosas a su manera y no seguía más órdenes que las suyas. Si quería husmear en el laboratorio de Marcus, lo haría, sin importar quién intentara convencerlo de que no lo hiciera. Bueno, será mejor que continúe con el trabajo mientras él no está. Ese pensamiento, al menos, lo tranquilizaba. Sabía que Wesker tenía razón. Debían seguir trabajando para complacer a Spencer si querían conservar sus puestos y empleo en Umbrella. Además, aunque lo conocía desde hacía poco, Birkin sabía que Wesker estaría bien, que volvería pronto. Wesker siempre era el planificador, el hombre que pensaba con antelación y sabía lo que hacía antes de hacerlo. Siempre había desempeñado ese papel en todo lo que hacía, y esta historia con Marcus era solo otro plan que había elaborado, quizá incluso antes de contarle a Birkin su teoría, así que sabía lo que hacía y cómo lo haría. En todo caso, lo único que preocupaba a Birkin era retrasarse en el trabajo. Sonó la campana y Birkin suspiró aliviado, tomando su café de un trago. La hora del almuerzo había terminado, de vuelta al trabajo. Recogió todas sus cosas y se dirigió a su escritorio para empezar a trabajar mientras oía el ruido de los demás científicos llegando a los laboratorios. Cuando llegaron todos los científicos, les asignó una tarea de inmediato y él mismo volvió al trabajo, sintiéndose mucho menos estresado. Al menos, si Birkin trabajaba, no tendría que preocuparse por nada más. Trabajar en la ciencia era su único consuelo en la vida. Mientras tanto, más adelante en el complejo de laboratorios, bajo la planta de tratamiento. Muestra 543. Resultados de la prueba. Negativo. Sin cambios, anunció la computadora mientras la máquina a la que estaba conectada analizaba las numerosas muestras de progenitor dispuestas en los estantes frente a ella. La gran jeringa apoyada en la pequeña grúa de la máquina flotaba sobre uno de los tubos de ensayo y extraía algo del fluido colorido. El fluido viajaba a través del tubo de plástico a lo largo de la grúa hasta la parte principal de la máquina, donde era suspendido en un pequeño vaso de precipitados, sondeado por varias luces y láseres para ser escaneado. Muestra 544. Resultados de la prueba. Negativos. Sin cambios. Vamos, 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 vamos. Muéstrame algo, lo que sea, muéstrame lo que realmente puede llegar a ser. Suplicó Marcus a la computadora, agarrando la pantalla con manos temblorosas y mirándola con ojos inyectados en sangre. Había llegado muy lejos en su trabajo. Durante más de 10 años, había llegado muy lejos y ahora solo necesitaba saber si había sucedido algo, si había logrado algo trabajando para descubrir el verdadero poder del progenitor. Quería saber si lo había desbloqueado, si había desvelado su verdadero poder. Pero todas las muestras daban negativo. Ninguna mostraba cambios, ninguno en su estructura genética. Y sabía que tenía que terminarla cuanto antes porque Spencer pronto intentaría robársela. Estaba molestando a un tigre salvaje que llevaba días hambriento y pronto lo mordería para alimentarse, así que tenía que terminar su trabajo cuanto antes de poder irse. No puede haber sido en vano. He llegado tan lejos que no he descubierto nada ni aprendido nada nuevo. Marcus se dio la vuelta y se acercó a los grandes tanques de vidrio de su laboratorio, observando a las sanguijuelas que se arrastraban dentro como si tuvieran la solución a sus problemas. Las había estado usando para avanzar en su investigación día tras día, criándolas continuamente de generación en generación para que su ADN se uniera al progenitor y pudiera ver si eso causaba algún cambio tanto en el infectante como en el infectado. El progenitor se había unido completamente a las sanguijuelas y éstas habían mostrado nuevas mutaciones significativas, pero el progenitor en sí no había cambiado. Seguía en su forma original, incluso después de tantas generaciones. Había tomado algunas muestras de la nueva generación y las había fusionado con muestras puras de la cepa progenitora para ver si esto podía causar nuevos cambios, ya que no se observaron cambios en las sanguijuelas, aparte de su mayor tamaño y hambre. El único cambio que Marcus pudo observar fue que habían desarrollado lo que parecía un ojo en la espalda y que sus dientes habían crecido hasta alcanzar el tamaño de cuchillos de fruta, pero tales desarrollos eran comunes entre los huéspedes infectados con la cepa progenitora, así que no era nada nuevo. Marcus suspiró y se acercó al escritorio, tomó su taza de café y dio un sorbo. Parecía que había perdido el tiempo con este trabajo. Aunque le costara admitirlo, no había nada que hacer, así que bien podría dejarlo. Podría dejárselo a Spencer y empezar un proyecto diferente, trabajar en una nueva perspectiva de investigación con el progenitor. Spencer puede quedárselo. Han pasado 10 años y no ha pasado nada. No hay nada más que hacer. Mejor simplemente, muestra 551.
Resultados de la prueba. Positivo. Estructura molecular reconfigurada, interrumpió la computadora, provocando que casi se atragante con el café por la impresión. Corrió hacia la pantalla para ver una cadena de ARN del progenitor ampliada, mostrando varias partes de la cadena siendo removidas y reemplazadas por partes de, ¿está pasando esto? El ARN de las sanguijuelas infectadas, ambas partes fusionándose para formar una cadena completamente nueva, la estructura molecular mostrada en la pantalla cambiando, las muchas letras que formaban su secuencia de aminoácidos reescribiéndose en algo nuevo. Inmediatamente empezó a abrir cajones, tirándolos a un lado al rebuscar en ellos, hasta que encontró uno con 2 jeringas en el fondo. Sacó ambas, llenando una con un poco de líquido de la muestra 551 y la otra con la sangre de un Doberman de una de las jaulas de especímenes. El perro opuso una ligera resistencia antes de que le sacara la sangre. Tomó un portaobjetos limpio del escritorio y le aplicó una gota de ambos fluidos. Lo colocó bajo un microscopio colocado dentro de una caja de vidrio, lo selló y lo observó en la computadora ubicada frente a la caja. Marcus observó con ojos triunfantes cómo las células del nuevo virus comenzaban a infectar las células sanguíneas de una manera completamente diferente, mutándolas en algo mucho más fuerte de lo que el progenitor podría haber hecho. De alguna manera, por alguna razón que Marcus no podía explicar, el ARN de sanguijuela criado por el progenitor a lo largo de todas esas generaciones que las hizo reproducir una y otra vez, se había fusionado y modificado al propio progenitor, convirtiéndolo en un arma biológica más poderosa que nunca. Esto era lo que quería, esto es lo que había aspirado a lograr. Y ahora, después de una década de trabajo incansable y esfuerzos incansables, había logrado sus objetivos. Lo hice. Lo hice. Se dio la vuelta y se enfrentó a las sanguijuelas que estaban ocupadas con la inútil tarea de deslizarse sobre el cristal, con los ojos llenos de alegría y gratitud. Lo logramos, corrigió con la mente llena de alegría. Sabía que sin las sanguijuelas, no habría podido lograr sus objetivos ni transformar al progenitor en una entidad superior. Sin ellas, habría estado buscando sin sentido giros y vueltas en su trabajo que eventualmente lo habrían llevado a callejones sin salida o a perder su trabajo ante Spencer. Marcus apretó los puños, la ira crecía en su interior como una marea negra. Sabía que, a pesar de este descubrimiento, aún debía preocuparse de que las manos codiciosas de Spencer le robaran lo que le pertenecía por derecho. Este descubrimiento valía millones de veces más que el progenitor, y Spencer desearía poseerlo para aumentar el tamaño del bulto en su bolsillo trasero. Ese tirano mezquino e ignorante. A pesar de lo que esto pudiera significar en la ciencia o el verdadero poder, lo asociaría ciegamente solo con las finanzas de su corporación. Este nuevo virus superaba todo lo que habían imaginado con el progenitor y podía crear obras maestras de la ciencia aún más poderosas. Si esto se aplicara plenamente a las armas biológicas, las posibilidades serían mucho mayores de lo que nadie, ni siquiera él mismo, podía imaginar. Podrían promover nuevas etapas de mutaciones, nuevos cambios en la estructura genética de un huésped para que se le confieran nuevos rasgos, tal vez incluso crear armas biológicas nuevas y más potentes. Pero Marcus tenía planes mucho más ambiciosos y mejores que fabricar armas con el nuevo virus. Sabía que, una vez completado un objetivo, otro debía cumplirse en su lugar, y ahora tenía un nuevo objetivo que cumplir, un objetivo que había estado considerando desde que trabajaba en el progenitor. Siempre supo que, lograra algo o no, Spencer seguía acechándolo, observando y esperando la oportunidad de robarle su trabajo para volverse aún más rico y poderoso. Siempre era una amenaza y siempre se lo recordaba a Marcus, siempre declarando y demostrando quién ostentaba el poder, controlando realmente lo que sucedía con el progenitor y todo lo que éste creaba. Así que Marcus sabía que, para mantener su trabajo en secreto y a salvo de cualquier ataque o intento de robo, necesitaba completar este nuevo objetivo. Tenía que crear suficiente poder para poder derrotar a Spencer. Pero primero, necesitamos hacer más pruebas. Tanto el virus como las sanguijuelas deben estar listas si quiero derrocar a Spencer. Marcus terminó de analizar todas las muestras para ver si quedaban restos del nuevo virus, almacenó todas menos una y envió las que fallaron para su eliminación. Rápidamente comenzó a preparar su equipo y tomó todas las muestras de ARN necesarias de las sanguijuelas para trabajar con ellas. Bebió su café rápidamente y se aseguró de que las medidas de seguridad que había instalado en el laboratorio no se hubieran alterado, asegurándose de que Spencer no hubiera enviado a ninguno de sus matones a robarle el trabajo.
Ahora no tenía tiempo que perder, ya que Spencer estaba cada vez más cerca de robarle el trabajo, extendiendo sus garras codiciosas para raspar a Marcus como si fuera basura y acaparar todo lo que Marcus había logrado por sí mismo. Sabía que debía dedicar todo su tiempo a su trabajo, así que decidió ignorar sus obligaciones en el centro de entrenamiento, ya que a la larga carecían de sentido. Podía dejar que el subdirector se encargara. Él sabría qué hacer porque tenía más experiencia en política de oficina que Marcus. Mientras Marcus revisaba todo y estaba satisfecho de que todo estuviera en orden, de repente se dio cuenta de algo. Aún no le había puesto nombre al nuevo virus. Sabía que los nombres carecían de sentido en el contexto de su trabajo, solo un título insignificante para designar un objeto, pero sería más fácil catalogar y registrar su trabajo si supiera en qué estaba trabajando. Esto ayudó a simplificar los procedimientos para que se desarrollaran con mayor fluidez y rapidez, y Marcus sabía que se le acababa el tiempo, así que necesitaba que todo saliera lo más rápido posible. Pensó durante unos minutos en cómo llamar al nuevo virus, buscando un nombre que le encajara en todos los sentidos, hasta que se le ocurrió. No pudo evitar sonreír con humor al recordarlo. Como este virus sería un monstruo devastador y poderoso en el mundo de la naturaleza y los hombres, decidió llamarlo como el apodo que tan acertadamente había usado para resumir al monstruo poderoso y devastador en que su socio, Lord Spencer, se había convertido en la vida de Marcus. Era demasiado perfecto para dejarlo pasar. Decidió llamarlo el virus tirano. O, para abreviar, el virus T. Los días transcurrían para los científicos del proyecto progenitor. Todo su trabajo consistía en la misma rutina continua. Inyectar el progenitor en un huésped, observar las mutaciones y anotar cualquier detalle relevante. No pidieron ascensos a puestos superiores en la jerarquía del laboratorio ni preguntaron si había algún nuevo trabajo en el que pudieran participar. En resumen, se resignaron a trabajar en algo de bajo nivel, repetitivo e inútil, pues solo conseguían callejones sin salida y muy poca información útil. Wesker descubrió que esta era una de las pocas razones por las que compadecía a los científicos que trabajaban para él y Birkin. Carecían de sentido común para saber que su trabajo actual no los llevaba a ninguna parte, y carecían de sentido de superación personal para solicitar un ascenso o una transferencia a una investigación más rentable. Siempre obedecían las órdenes de sus superiores y trabajaban en lo que les encargaban, sin importar a dónde los llevara. Wesker se preguntaba ocasionalmente si Umbrella los había contratado por su ingenuidad en lugar de por su inteligencia, ya que los demás científicos solo actuaban como ovejas. Bastaba con señalarles y se marchaban, siguiendo ese camino que los llevaba a un nuevo camino o a un callejón sin salida. Y cuanto más lo pensaba, más probable era que fuera cierto. Los altos mandos querían usar al progenitor para convertir a Umbrella en el líder en el desarrollo de armas biológicas y convertirlos en los individuos más poderosos del planeta. Pero para lograrlo, necesitaban muchos científicos que trabajaran en el progenitor para fabricar armas biológicas adecuadas para vender a otros países. Sin embargo, no querían que nadie demasiado ambicioso aspirara a ocupar sus codiciados puestos, así que contratarían a quienes pudieran manipular y controlar fácilmente. Pero si un hombre con visión, inteligencia, ambición y sentido común, como Wesker, llegaba a trabajar para el proyecto progenitor, debían asegurarse de que fueran lo suficientemente confiables como para no intentar robarles el poder. Era propio de poseer tal poder ser paranoico con cualquiera que mostrara el más mínimo indicio de amenaza para lo que consideraban legítimamente suyo. Aunque Wesker nunca tuvo el placer de conocer en persona al gobernante de Umbrella, Lord Spencer, estaba bastante seguro de que tales rasgos mentales eran evidentes en su psique. Ciertamente se manifestó en Marcus, pero su paranoia provenía de una fuente distinta, común solo en personas con una atracción fanática similar por la ciencia. Por lo que Wesker había podido deducir de sus frecuentes búsquedas en el laboratorio de Marcus, parecía que había desarrollado un nuevo tipo de virus que superaba al progenitor en todas las formas conocidas en dicho microorganismo. Y ahora centraba todos sus esfuerzos en encontrar la manera de usar el virus para algún nuevo objetivo, que probablemente se derivaría de su creciente paranoia de que Spencer robara su trabajo. Era política en todas las grandes corporaciones, como Umbrella, tomar el producto desarrollado por uno de sus empleados y distribuirlo entre otros empleados idóneos para maximizar su potencial para su objetivo final. Obviamente, Marcus no estaba de acuerdo con esa política y se aseguraba de que nadie viniera a robarle su trabajo, de ahí los sistemas de seguridad que había instalado en su laboratorio. Los sistemas consistían en varias cámaras de seguridad dentro y fuera del laboratorio, un teclado numérico en la puerta y varias contraseñas instaladas en su computadora.
Aunque eran un pequeño obstáculo, Wesker había logrado sortearlas fácilmente gracias a un dispositivo útil que siempre llevaba consigo. Una pequeña BDA con las funciones habituales de llamar y enviar mensajes de texto a otras personas por teléfono, pero con algunas adaptaciones adicionales, como un programa que le permitía hackear cualquier dispositivo electrónico al que la conectara. Una vez logrado esto, conectó otro dispositivo, similar a un iPod, a la computadora de Marcus y lo programó para que descargara todos los archivos y datos de la computadora una vez que Marcus iniciara sesión. Una vez que terminara de descargar los datos, se enviaría un mensaje de texto a su BDA informándole de la descarga completa y él se colaría en el laboratorio de Marcus para recogerlo. No fue tan difícil encontrar el mejor momento para colarse en el laboratorio sin que Marcus lo pillara, gracias a lo que había aprendido en su carrera de psicología. En la psicología del sueño, el cuerpo humano necesita al menos de 4 a 8 horas de sueño para tener suficiente energía para aguantar todo el día, pero todo dependía de la propia persona. Quien dormía podía programar su propio reloj biológico para dormir y despertarse cuando quisiera, pero no podía dejar de dormir del todo porque su propio cuerpo lucharía contra ello a medida que se instalaba la fatiga. Y en el caso de Marcus, lo más probable es que permaneciera despierto hasta las 3 de la mañana y luego durmiera 4 horas antes de despertarse para continuar con su trabajo, mientras obtenía el resto de su energía diaria de otra fuente, como azúcar o cafeína. Esto le daba a Wesker un límite de 4 horas para colarse en el laboratorio, conectar su dispositivo a la computadora y marcharse antes de que Marcus despertara. Después, Wesker recuperaría el sueño que necesitaba, continuaría trabajando con Birkin, esperaría hasta las 3 y se colaría en el laboratorio de Marcus, tomaría el iPod, reiniciaría la seguridad de Marcus para que no sospechara nada y le mostraría de Birkin lo que había encontrado al día siguiente. Y estoy bastante seguro de que adorará esta nueva información que he recopilado. Se detuvo y metió la mano brevemente en el bolsillo derecho de su bata, sintiendo el metal frío y liso del dispositivo de almacenamiento que llevaba consigo. Lo que Wesker había descubierto de los datos recientemente exigidos al ordenador de Marcus sin duda alegraría enormemente a Birkin. Demonios, si los de arriba se enteraban, probablemente se cagarían de la impresión, ya fuera que esto existiera o que Marcus se lo estuviera ocultando. Y tratándose de lo que Marcus había creado, ¿quién podía culparlos? Marcus había logrado crear un nuevo virus, un virus que superaba al progenitor en todos los aspectos. Tasa de infección, propiedades de mutación, método de infección. Todo lo que el progenitor podía hacer era superado por esta nueva arma biológica. Por lo que Wesker pudo deducir, parecía que Marcus había logrado crear un virus aún más poderoso combinando una muestra de la cepa alfa del progenitor y el ADN de un grupo de sanguijuelas infectadas por el progenitor, criadas a lo largo de varias generaciones. De alguna manera, la combinación de ambas muestras había transformado por completo al progenitor, transformando su ADN en algo que, aunque derivado del progenitor, no se parecía en nada a su predecesor. Birkin sin duda aprobaría este nuevo virus, especialmente si él también se pusiera a trabajar en él. Esto les abría un abanico de posibilidades, una nueva aventura que explorar, y podrían crear armas biológicas nuevas, más potentes y poderosas a partir de él. Sin embargo, Wesker tendría que asegurarse de que Birkin no reaccionara exageradamente a la noticia, porque si lo hacía, Marcus descubriría que lo sabían y su empleo se vería gravemente afectado. Los datos también explicaban el nuevo objetivo de Marcus. Finalizar el virus T, nombre que le puso a partir de un apodo que le dio a Spencer, para que le diera el poder suficiente para derrotar a Spencer. Parecía que su paranoia no le permitía arriesgarse a ir con él en el viaje. Ahora estaba desesperado por conservar su obra, encontrando la manera de convertirla en una fuente de poder que pudiera usar para derrocar a Spencer de su trono. Esa sería la firma de su sentencia de muerte. Si Wesker sabía algo sobre Spencer, era que no era un hombre al que nadie debiera desafiar por su poder. Al igual que Marcus con su virus T, había trabajado durante mucho tiempo para llegar a donde está en el mundo y convertir a la corporación Umbrella en lo que es hoy, con él al mando. Y tenía suficiente poder y dinero para eliminar fácilmente a cualquiera que considerara una amenaza, sin dejar rastro alguno que lo vinculara. Marcus se movía con mucha dificultad con su paranoia, y Spencer estaría esperando bajo ella si descubría lo que Marcus tramaba. Aunque a Wesker no le importaba en ese momento, tenía algo que hacer. Birkin estaba donde solía estar, en el laboratorio que compartía con Wesker, observando algo bajo el microscopio. Su mano izquierda ajustaba el microscopio sin esfuerzo y la derecha tomaba notas en un papel a su lado, sin apartar la vista del microscopio para observar lo que hacía.
Una taza de café, su principal fuente de alimento, reposaba en el escritorio junto a sus notas. Las gotas resbalaban por el borde de la taza de cerámica y se pegaban bajo la base, manchando la superficie blanca con un ligero anillo de color chocolate. Golpeó suavemente el escritorio y Birkin se sobresaltó al oír el ruido, tirando la hoja al suelo y derramando su café por todo el escritorio. Wesker notó que se le empezaban a formar ojeras bajo los párpados y estaba mucho más nervioso que la última vez. Será mejor que duermas un poco. Puedes empezar a parecerte a Marcus, le advirtió. Birkin suspiró y se frotó los ojos. Lo siento. Pero últimamente ha estado un poco ajetreado. Spencer está muy molesto por la falta de informes de Marcus y quiere que actualicemos con más frecuencia. He estado despierto casi toda la noche intentando terminar y enviar la mayoría de los informes, para que Spencer no sospeche de lo que tramas, explicó Birkin, dejándose caer en su silla. Wesker recogió la taza de café volcada y la examinó unos segundos antes de volver a colocarla sobre la mesa. No deberías beber esto. Te está volviendo paranoico, dijo, apoyándose en la mesa y mirando a Birkin. Birkin rió entre dientes. Quizás. ¿Pero qué has descubierto? Preguntó, poniéndose de pie. Wesker señaló su oficina y se tocó la oreja. Birkin asintió para comprender lo que quería decir. Debían tener cuidado, pues desconocían que la habitación tuviera micrófonos ocultos. Por suerte, su oficina estaba insonorizada y se había revisado a fondo para detectar dispositivos de escucha o cámaras ocultas, así que era seguro hablar allí. Entraron y Birkin cerró las persianas de las ventanas de la oficina, cerrando la puerta con llave, mientras Wesker sacaba un portátil de un cajón del escritorio y conectaba el iPod, abriendo los datos y enseñándoselos a Birkin. Tras leerlo todo, Birkin abrió mucho los ojos y palideció. Ha transformado al progenitor, afirmó con voz llena de asombro. No. Este es un virus completamente nuevo, mucho mejor que el progenitor. Es diferente al progenitor en todos los sentidos y mucho más potente en nuestro trabajo, dijo Wesker simplemente, abriendo otro archivo que mostraba la cadena de ADN del nuevo virus. Birkin extendió una mano delgada y temblorosa y señaló una parte de la molécula de doble hélice en la pantalla. Mira la alineación de las bases y los nucleótidos. Y la cadena de aminoácidos. Es como si la hubiera hecho desde cero. Se giró para mirar a Wesker a los ojos, lo mejor que pudo con las gafas de sol que llevaba, con una sonrisa de asombro y alegría dibujada en su rostro. ¿Te imaginas cómo sería trabajar en esto? ¿Imagina los logros que podríamos alcanzar con este virus?, preguntó, con la voz convertida en un susurro. Wesker cerró los archivos y la laptop, cerrando la pantalla cuando se quedó en negro. Quizás. Pero debes recordar que Marcus la tiene y no nos la entregará voluntariamente, le informó a Birkin, guardando la laptop en el cajón y cerrándolo. Y debes tener en cuenta que Marcus está al borde de la locura, y si descubre que sabemos de su trabajo y que lo estamos espiando, entonces nuestras pieles estarán expuestas en la pared. Birkin parecía que estaba a punto de ser atropellado por un coche a toda velocidad, con los ojos abiertos por la conmoción ante el severo impacto que las palabras de Wesker habían provocado en sus pensamientos sobre trabajar en el virus T. Suspiró y se encogió de hombros. Tienes razón. Pero este es un gran avance en nuestro trabajo que ha hecho Marcus. Si lo tuviéramos, podríamos crear una nueva gama de armas biológicas, con mejoras. Estoy totalmente de acuerdo contigo, dijo Wesker, interrumpiendo el discurso de Birkin. Pero debemos actuar con cautela. Si Marcus descubre que sabemos esto, estamos muertos. Y si Spencer descubre lo que sabemos, podría sospechar que estamos en complicidad con Marcus y matarnos él mismo. Solo se necesita precaución y paciencia, William, las cosas buenas llegan a quienes saben esperar. Birkin asintió levemente tras una breve pausa para pensar. De acuerdo. Esperaré, aunque preferiría trabajar en este nuevo virus cuanto antes. Ignorar una oportunidad tan brillante e increíble para trabajar en algo mejor no me sienta bien. Bostezó profundamente y volvió a frotarse los ojos. Pero primero me vendría bien dormir un poco. Sobre todo después de esa larga noche, dijo. Wesker se sentó detrás del escritorio y continuó escribiendo los informes que había comenzado días atrás. Muy bien. Me aseguraré de que todo marche bien y terminaré estos informes y los enviaré pronto. No habrá de qué preocuparse, le aseguró Wesker a su colega. Sí, lo hay, respondió Birkin, sin dejarse aplacar. ¿Y si Marcus descubre que has estado husmeando en su laboratorio? Wesker lo pensó un momento. Me aseguré de que no hubiera anomalías en su sistema de seguridad, para que no se enterara de mis visitas.
Y me aseguré de que no hubiera ninguna prueba que sugiriera mi presencia, así que estamos bien, respondió. Birkin se quedó en la puerta unos instantes, pensando qué decir a continuación, pero decidió no seguir con el tema y se marchó a los dormitorios. Wesker continuó con su trabajo en los laboratorios. Redactaba informes, supervisaba experimentos, asignaba tareas a los demás científicos y realizaba sus propios experimentos. Sin embargo, Birkin tenía derecho a preocuparse. Porque Wesker había cometido un pequeño error en su reciente visita. Con las cámaras de seguridad, tuvo que hackear el software y grabar la grabación para que no lo vieran entrar al laboratorio. Y al salir, tuvo que editar toda la grabación, incluyendo la grabación, para ajustar las horas a la hora de salida y así simular que nadie había visitado el laboratorio. Pero había cometido un error crucial en su última visita. Uno que podría ser el empujón que llevaría a Marcus al borde del abismo, a las oscuras profundidades de la locura, maldito Spencer, maldita su junta directiva y maldita la corporación Umbrella. ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Marcus apretó los puños con tanta fuerza que se cortó las manos y la sangre le manó entre los dedos. Apenas resistía el impulso de gritarle furioso a Spencer por lo que había hecho. Posiblemente había descubierto uno de los mayores avances del proyecto progenitor y ahora, el 15 de noviembre, tras casi 2 meses de investigación, su trabajo se había visto gravemente afectado. Ante la falta de actualizaciones sobre su trabajo, decidieron reducir considerablemente su suministro de especímenes, ya que solo se le permitía realizar sus experimentos con roedores, como ratones y ratas. Que eran totalmente inútiles para que el virus T actuara sobre ellos. Los roedores eran demasiado simples, demasiado inútiles, demasiado comunes, y ya se habían probado en docenas de ocasiones. Todo lo que sucedía con los roedores, ya fuera con el progenitor o con el virus T, era que aumentaban su crecimiento y los revivían después de que éste los matara. Y no mostró nada que pudiera hacer al virus T más poderoso, que le otorgara el poder suficiente para derrotar a Spencer, solo demostró lo que ya sabía sobre el virus T, lo que había aprendido en sus experimentos previos. Si quería que su trabajo, el trabajo que realizó durante toda su vida adulta, estuviera a salvo de las manos del hombre que gobernaba Umbrella, tenía que derrocarlo. Pero necesito trabajar en algo mucho más avanzado que un roedor. Necesito conseguir mejores especímenes para que el virus esté listo. Aunque la única forma de conseguir mejores especímenes era enviarle más actualizaciones sobre su trabajo a Spencer, lo que significaba contarle sobre la existencia del virus TI, si descubría el nuevo virus, sin duda intentaría robárselo a Marcus y dárselo a cualquier idiota que le besara el trasero una sola vez. Y eso sería caer en la trampa de Spencer. Intentaba privar a Marcus de sus recursos, obligándolo a mostrarles más sobre su trabajo que los vagos informes que solía enviarles, a cambio de continuar su trabajo y compartirlo con otros miembros de Umbrella. No me rendiré. El trabajo es mío. Lo hice, lo empecé, me lo gané. Me pertenece. Aún hay tiempo, tengo tiempo suficiente para... Marcus se acercó a los tanques con las sanguijuelas y puso la mano sobre el cristal, observándolas con admiración y asombro. Si algo había cambiado en su trabajo con el virus T durante los últimos meses, eran las sanguijuelas. Continuó trabajando con ellas, a pesar de haber obtenido todo lo que necesitaba de ellas, aunque se resistía a descartarlas como a los demás especímenes con los que había trabajado antes. Era como si algo hubiera cambiado tanto en él como en ellas, algo que formaba una pequeña conexión invisible entre ambos. Siempre las recordaba, las comparaba con todo lo demás que hacía, haciendo de las sanguijuelas una parte vital de su trabajo, la clave que unía todo su trabajo, pero no tenían ninguna relevancia para el trabajo que realizaba con los roedores. En cuanto a las sanguijuelas, definitivamente había algo diferente en ellas. Al examinarlas, no encontró cambios en su estructura corporal, metabolismo, estructura del ADN ni infección viral. Nada que indicara un cambio. Pero algo en su comportamiento era diferente. A veces las veía a todas acurrucadas contra el cristal, observándolo por una razón desconocida que solo ellas conocían, y de vez en cuando lo llamaban. Sus suaves arrullos atraían su atención como las sirenas atraen a los marineros a la muerte. Pero cada vez que se acercaba a ellas en busca de una respuesta, lo ignoraban y seguían con sus asuntos. Quizás sean conscientes de la verdad. Está prácticamente ante nuestros ojos. Se nos acaba el tiempo. Marcus rió levemente y se dio la vuelta, sentándose en el suelo, con la espalda apoyada en el frío cristal del tanque. Tiempo. El tiempo es precioso, el tiempo es fugaz. El tiempo no espera a nadie.
Y había juzgado mal su situación al pensar que tenía todo el tiempo del mundo para trabajar en el progenitor, cuando debería haber sido consciente de que Spencer tenía suficiente poder para quitarle el tiempo que necesitaba para su trabajo. Ahora, apenas le quedaba tiempo para su trabajo y pronto lo perdería todo. Negó con la cabeza y se levantó, dirigiéndose a las muestras que estaban sobre la mesa, esperando a ser utilizadas. Había llegado demasiado lejos como para tirar la toalla, como decían, había progresado demasiado como para rendirse ahora y perder todo lo que había valido la pena en su vida. Spencer podía estar controlando las manecillas del reloj, quitándole los preciosos segundos que le quedaban, pero poseía el mayor logro del proyecto hasta el momento, y si lo usaba bien, Spencer caería. Y no tenía que preocuparse de que los matones de Spencer lo consiguieran sin ser detectados. Había implementado medidas de seguridad en el laboratorio tras el descubrimiento del virus T y las revisaba con frecuencia para detectar cualquier indicio de que alguien se estuviera escabullendo, así que estaba preparado para cualquier sorpresa. Solo tenía que preocuparse por conseguir mejores muestras para que su trabajo avanzara mejor. Después de preparar su siguiente experimento, colocó a una rata de laboratorio en un tanque de contención y le inyectó una muestra de sangre recién extraída de una de las sanguijuelas recién reproducidas infectadas con T, conectó el monitor intravenoso e inició sesión en su computadora para iniciar el programa, cuando apareció un pequeño mensaje en la pantalla. Hay una anomalía en su sistema de seguridad. ¿Desea revisarlo? T/N. Decía. Los ojos de Marcus se abrieron por la sorpresa y la comprensión antes de presionar la tecla Y. Un video de una de las cámaras de seguridad ubicadas fuera de la puerta de su laboratorio apareció en la pantalla, mostrando solo un pasillo vacío durante varios minutos. Siguió esperando, mirando la pantalla para ver si ocurría algo, y aún así solo mostraba el pasillo vacío. Nadie bajaba hacia su laboratorio. Ni científicos, ni guardias, ni técnicos, ni personal de limpieza, ni repartidores. Solo un pasillo vacío. Estaba a punto de cerrar el vídeo y volver a trabajar cuando, esperar. Notó algo. El temporizador en la esquina inferior derecha de la pantalla, que marcaba la hora del día en que la cámara grababa la imagen, tenía un comportamiento extraño. El vídeo comenzó alrededor de las 2 y terminó cerca de las 3:10, pero luego el temporizador volvió a las 2 y se reprodujo de nuevo. Y esto solo podía significar una cosa. Que alguien grabó la cinta en bucle para poder colarse en los laboratorios y encontrar algo de valor. Marcus empezó a buscar frenéticamente en su laboratorio cualquier señal de manipulación, algo que se hubiera llevado o movido de sitio, cualquier cosa que no debiera estar en un sitio o en el laboratorio, cualquier señal de que alguien hubiera estado allí. Quienquiera que fuera, había intentado robarle su trabajo y habría pasado desapercibido si no hubiera cometido el error de no restablecer los sistemas de seguridad a la normalidad. Inspeccionó todo el laboratorio 2 veces y no encontró ninguna otra evidencia de que alguien hubiera estado allí. Nada se había llevado ni movido de sitio, todo estaba exactamente como estaba. La persona que se había colado en su laboratorio sin duda había sido meticulosa al limpiar, salvo por el error con la cámara, y puede que estuviera tan seguro de creer que Marcus no sabía que había estado allí, lo que significaba que volvería. Realmente espero que esta persona lo haga. Agradecería cualquier nueva ayuda en mi trabajo. Una sonrisa enfermiza se dibujó en el rostro de Marcus. Había decidido en octubre que, si quería progresar, necesitaría muestras humanas. El ADN humano era mucho más fácil de manejar, ya que era más susceptible a cambios genéticos e infecciones, lo que hacía que el virus T fuera mucho más eficaz para mutar al huésped y haría que cualquier cambio en el virus fuera mucho más evidente. Pero ahora mismo, necesitaba trabajar con lo mejor que tenía: las sanguijuelas. Mató a la rata de inmediato y canceló el experimento, guardando todas las muestras y las máquinas para otra ocasión. Preparó un recipiente de vidrio destapado, junto con un bisturí, una jeringa y pinzas, un microscopio y un portaobjetos limpio. Luego sacó una caja metálica de debajo de la cama y se acercó al tanque. Abrió una trampilla en la caja y luego otra en el tanque, deslizando la caja antes de cerrar la trampilla. Esperó a que una de las sanguijuelas se arrastrara dentro antes de usar un palo largo de madera con un gancho para cerrar la escotilla y sacar la caja del tanque antes de sellarlo. Llevó la sanguijuela al contenedor y la colocó dentro, tomando el bisturí y abriendo una pequeña herida para extraer un poco de sangre con la jeringa mientras mantenía abierta la herida con las pinzas. Si pudiera encontrar una manera de amplificar la tasa de infección del virus T y las propiedades mutacionales, probablemente podría finalizar las sanguijuelas para convertirlas en un poderoso GO.
Dado que las sanguijuelas eran actualmente su único experimento exitoso, también podría ver qué podía hacer con ellas. Después de todo, como el virus T fue creado por Swan, tal vez la clave para derrotar a Spencer estaba en ellas. Marcus tomó el líquido de la jeringa y puso una gota en el portaobjetos, ajustando la resolución del microscopio para ver mejor, apartando la vista de vez en cuando para tomar notas en su cuaderno. Tenía que darse prisa y terminar su trabajo cuanto antes. La partida estaba llegando a una fase peligrosa y el lado del tablero de Marcus estaba expuesto, dejando a su rey y a su reina completamente desprotegidos. Sin embargo, en su prisa, no se dio cuenta de que había un pequeño iPod negro pegado con cinta adhesiva a la parte posterior del disco duro de la computadora, con un cable USB conectado a él y un mensaje garabateado en la pequeña pantalla que decía: descarga en progreso.